Amigas, ¿qué tal? Amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde nuestras redes sociales en calidad HD, para las personas que quieran escuchar la radio a través de la 97.3, para los 80 pueblos de la provincia, o a través de la aplicación gratuita que imagino ya tenéis en el móvil. La podéis bajar en Google Play o en Play Store. Y ahí, una vez la aplicación al móvil, ahí tenéis todo. Tenéis la radio, tenéis Facebook, tenéis YouTube, tenéis la página web de la radio, todo lo tenemos en el móvil. Esta será ya la última tertulia del año 2022. ¿Y qué tertulia? Porque la verdad se están produciendo noticias de lo más importante que habíamos tratado en estos años de debate y que vamos a analizar con prestigiosos juristas que hoy se acercan a la mesa. Bueno, hay una batería de titulares, pero ¿para qué? Vamos a ir desmenuzando esto ahí también, porque no vamos a hablar solo de cómo el Tribunal Constitucional ha tumbado la tropelía que quería cometer Sánchez. Por cierto, la Unión Europea avala al Tribunal Constitucional, es una muy buena noticia. Hablaremos también de Giasa, de las últimas noticias de Giasa, y hablaremos de la agricultura en Huelva, porque no podemos olvidar y siempre queremos dedicar un espacio a los agricultores de Huelva, pero fundamentalmente donde está el peso específico de la agricultura es en el condado de Huelva. Vamos a saludar a Julio Díaz, que es portavoz precisamente de la plataforma de Regante del condado. Muy buenas, Julio. Muy buenas noches. Y es militante de Ciudadanos. ¿Te acuerdas, Julio, lo que dijo Albert Rivera hace 3 años? El plan de Sánchez y su banda, y lo ha clavado. Me acuerdo. Y hubo gente que no le dio la importancia que en aquel momento tenía, y hay que decir que Albert Rivera en aquel momento diagnosticó muy bien lo que está pasando hoy. Conocía muy bien lo que podía pasar y lo expresó con valentía y con muchísima claridad en el Congreso de los Diputados, y aquí estamos, ¿no?, viviendo estos momentos tan nefastos para la democracia española. Hacía referencia, Sánchez y su banda tiene un plan. El plan lo hemos conocido, bueno, el intento de plan, porque afortunadamente lo ha tumbado el tribunal. Paco Lagares, también prestigioso abogado de Huelva. Muy buenas, Paco. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Aplaudes o silba lo que dijo ayer el Tribunal Constitucional? Pitas. Yo es que para estas cosas soy como muy cauto y muy respetuoso, entonces todavía no se ha dictado el auto. Comentábamos aquí antes de comenzar, me habría gustado tener la oportunidad de ver el recurso que ha presentado el PP, los argumentos. Yo no estoy en disposición ni en este momento capacitado para valorar el auto del Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué es lo que queda al final, que se resuelve en un sentido o en otro. Estas cuestiones son excesivamente técnicas. Yo creo que no me gusta opinar por las vísceras sobre este tema. Vamos a verlo con tranquilidad y vamos a ver qué se resuelve al final. Le voy a preguntar a Enrique Arroyo, también abogado. Enrique, muy buenas. Muy buenas, Paco. Buenas. Enrique, ¿aplaudes o silba lo que el tribunal dice? En principio aplaudo. Con que haya parado esto, ¿cómo se llama? El pleno, ya con eso me doy por satisfecho. O sea, está bien. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional está ahí para algo y no está a mano como este señor quiere, ¿no? Entiendo que eso puede ser un anticipo de lo que luego puede ser la sentencia que pueda venir. Que no significa que tenga que tener ese tenor, literal, ¿eh? Pero bueno, ya puede ser un anticipo. Muy bien. José Carlos, muy buena. Hola. Alcalde de Punta Umbría a partir del día 28 de mayo de 2023. Bueno, aunque los ciudadanos lo digan y ojalá sea así, será a partir del 14 de junio, por ahí, que es cuando se toma posesión, en su caso. Pero bueno, virtual. Sí, hombre, si el domingo a las 11 de la noche tú ves... Bueno, eso, a ver, fíjate todos los meses que quedan y todo lo que hay que decidir y todo lo que se tiene que presentar. Hoy hemos tenido alguna sorpresa por allí en Punta Umbría también, con un antiguo compañero de... Sí, damos la noticia. El antiguo concejal de Ciudadanos ahora pasa a formar parte de la candidatura por Huelva, en Punta Umbría. Sí, pero lo ha hecho bien, ¿eh? Ha abandonado previamente, ha dejado su acta de concejal para que pase un compañero de su lista y ha dejado de ser concejal y una vez que ya ha entregado su acta, pues ha entendido que ha anunciado que va a ir por otra opción en las próximas elecciones, lo cual... Creo que en la coherencia de lo que él hasta ahora ha defendido está bien. Perfecto. Las cosas como son. Y buena noticia la que teníamos ayer la ocasión de leer en todos los medios digitales, o mala noticia para ti. Yo creo que es buena noticia. Lo que pasa es que todo lo que está rodeando a esto son malísimas noticias. Es decir, es buena noticia que
que ante un atropello de la mínima tramitación que tiene que tener una ley, y más una ley que nada más y nada menos, pues viene a designar o a sustituir a los magistrados del Tribunal Constitucional, que la ley ha querido, y la propia Constitución, porque es la propia Constitución la que fija que efectivamente tiene que haber unas mayorías especiales y una tramitación específica, normativa especial, pues como digo, que se haya querido hacer, meterla por la puerta de atrás, mediante unas enmiendas, en una ley que no tiene nada que ver, pues era casi lógico que el fondo de la cuestión no fuera. Por tanto, era muy probable, desde el punto de vista eminentemente jurídico, y ahora voy a entrar a la segunda parte, que se pudiera dictar una medida cautelarísima. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho, que es lo que se está discutiendo en esa medida cautelar y en ese recurso de amparo, el derecho de los parlamentarios, en este caso fueron los del Partido Popular los que recurrieron, se veía vulnerado porque no han podido participar a través de los ciudadanos, a través de esos representantes no han podido participar en los asuntos públicos, como dice el artículo 23 de la Constitución, porque se está vulnerando el procedimiento establecido para poder enmendar o para poder legislar esa cuestión concreta que es la elección o modificar la forma de elección de esos magistrados del Tribunal Constitucional. Pero a su vez digo una mala noticia, el hecho de que todo el mundo, y digo todo el mundo, empezando por las propias asociaciones de jueces, esté hablando de 5 contra 6 o 6 contra 5, eso es el descrédito más absoluto que puede haber para la justicia. Y eso es una malísima noticia, porque eso, de momento, ataca a la razón principal o al sustrato principal que debe tener la justicia, que es la independencia. Si no tenemos... si no nos creemos que la justicia es independiente o que por lo menos tiende a serlo, de hecho por eso está regulado quién no puede ser magistrado del Tribunal Constitucional, quién es incompatible, todo buscando esa posible independencia en esa credibilidad de la independencia. Si tú, ya todo el mundo damos por hecho, todos los medios de comunicación, los partidos políticos, las mismas asociaciones judiciales, hablan de conservadores y progresistas, mal vamos. Mal vamos. Eso lo dije yo aquí en la última tertulia aquí porque eso lo ha dicho el amigo de aquí de mi amigo. Mal vamos. ¿Te acuerdas? El famoso ministro que a ti te gusta tanto, que lo viene diciendo, que él considera que la politización de las asociaciones judiciales no le hace ningún bien a la justicia. Ninguna. Amigo Ruiz Gallardón, pero eso la última vez que lo dije aquí, te me lanzaste amigo, al cuello diciendo Ruiz Gallardón el peronista. Nuestro amigo o mi amigo, porque, hombre, yo creo que a ti te hizo la misma gracia que a mí cuando toqueteó todas las leyes, que te quitó el papeo, ¿no? Bueno, yo... Al hilo de lo que dice José Carlos, una pregunta para hacérsela a Sánchez, que me gustaría hacérsela, o a los jueces. ¿Por qué 5 jueces se alían con Sánchez? ¿Por qué se someten a la voluntad de Sánchez? Es la gran pregunta que me gustaría hacerle a estos 5 jueces. ¿Por qué le hacéis el juego a Sánchez? Esa es una apreciación. Vamos a ver, ¿por qué se le hace el juego a Sánchez? Se podría decir lo mismo, ¿por qué 6 le hacen el juego al PP? Yo quiero pensar, sigo queriendo pensar que estamos hablando de una cuestión extremadamente técnica. Es decir, si aquí estos señores, en vez de ser jueces, fueran médicos y hubieran intervenido esta mañana un aneurisma aórtico abdominal, no hablaría nadie del tema, porque de eso no tenemos ni idea a nadie. Pero aquí parece que las cuestiones técnico-jurídicas todo el mundo las conoce. Yo, que llevo 30 años dedicado al mundo del derecho, creo que he planteado en mi vida 2 recursos de amparo. Quiero decir, yo no tengo ni idea cómo se formula un recurso de amparo. Y llevo 30 años dedicándole 8 o 10 horas a este tema. Y aquí resulta que todo el mundo sabe el argumento, la fundamentación, y aquí la verdad es que no tiene ni idea nadie. Tú el 80% de la población le pregunta al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, nadie sabe lo que es, pero ahora todo el mundo sabe, ahora todo el mundo conoce el Consejo, parece que nos levantamos todas las mañanas desayunando con el Consejo General del Poder Judicial y todo el mundo del Tribunal Constitucional como el que entre y que sale. Esta es una cuestión extremadamente técnica, tan técnica que yo creo que muchos abogados no somos capaces. Yo al menos no lo soy, y creo que ninguno de mis compañeros, con todo el respeto, sin profundizar en el tema. Sin embargo, todo el mundo opina. Ahora, como yo soy de una cuerda, considero que la razón la llevan los magistrados de mi cuerda y los que están equivocados son los contrarios. Y los contrarios piensan que son los otros los que están equivocados. Cuando yo quiero pensar, insisto, que es lo que quería decir, que en el fondo todo el mundo está actuando en conciencia. Lo que pasa es que, claro, después, como dice José Carlos, curiosamente, los 5 magistrados propuestos por una asociación votan una cosa y 6 magistrados propuestos por otra asociación, entonces ya uno empieza a decir, no habrá aquí algo por detrás, y eso es lo triste. O sea, lo triste no es la fundamentación jurídica o la cuestión técnica,
que insisto que no la conocemos. Lo triste es que desafortunadamente los tribunales, tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, cada vez están más politizados. Y el descrédito es absoluto. Y eso es lo delicado, no esta resolución. Lo grave es que todo el mundo piense que aquí hay una pelea entre dos grandes monstruos que son PP y PSOE por intentar controlar el Consejo General del Poder Judicial. El tercer poder que tendría que ser el que en teoría controlase la actuación tanto del Legislativo como del Ejecutivo. Y están peleándose por controlarlo. Julio, espérate, deja a Julio que Eso es lo triste intervenga. de esto. Yo Bueno, comparto con José Carlos el hecho, y así lo he defendido públicamente cuando estaba en activo en política, que es clave defender la división de poderes y, lógicamente, tal y como se llega a ser magistrado del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial, pasa sí o sí por una decisión política. Una decisión política que se fraguó en unas leyes orgánicas cuando había unas mayorías concretas en un momento de la historia de España muy concreto, y que yo creo que está pendiente reformar, porque al final nos trae estas cosas. Y es verdad que en el recurso de amparo del Partido Popular, yo algo de esto sí sé y he vivido, porque cuando era miembro de la mesa del Parlamento, precisamente hubo un recurso de amparo que a mí me desplazó a la Secretaría Tercera de la mesa del Parlamento, fue la actual consejera Patricia del Pozo, que entró porque al inicio de la 10ª legislatura, pues el Partido Socialista, que presidía la mesa de edad del primer pleno constitutivo de la Cámara, no permitió que lo que era su derecho, que era ocupar ese puesto en la mesa, lo ocupase así, ¿no? Fue el Tribunal Constitucional el que, después de ella, recurrir en amparo, porque en la nota, por ejemplo, del Partido Popular, que es política, no hemos todavía visto qué es lo que el Partido Popular le ha hecho saber al Tribunal Constitucional, pero habla de que es el Partido Popular el que interpone el recurso de amparo. El Partido Popular no puede interponer ningún recurso de amparo. Tienen que ser los diputados con nombre y apellido y con su firma, porque es su derecho. No puede ser el Partido Popular como partido político. Y es verdad que, aunque va a una cuestión técnica, que es a la homogeneidad, a la falta de homogeneidad, porque es verdad que tú, cuando estás legislando, tú no puedes hacer enmiendas a una ley para lo que no has dicho que vas a enmendar lo que ahora quieres enmendar por enmienda, porque lo que estás haciendo es subvertir en el trámite legislativo lo que dispone el artículo 23 de la Constitución, que efectivamente es la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de sus legítimos representantes, que son los diputados. Y esto es verdad que es una cuestión meramente técnica, pero también es verdad que el trasfondo de todo lo demás es absolutamente político. Hay una batalla fratricida, diría yo, por controlar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y es por esto por lo que hay 5 jueces que van en un sentido y otros 6 que van en otro, y es por esto que Pedro Sánchez quería cambiar a 2, no hablaba de un tercero ni de un cuarto, sí, claro, que también estaban pendientes, y es verdad que en estos momentos están reunidos también en el Consejo General del Poder Judicial, porque se deben renovar 2 cargos más. Precisamente ha sido esta reunión, este pleno, a instancia de los magistrados conservadores. Este es el panorama que tenemos en España, por no cambiar esas leyes orgánicas, pero cambiarlas bien. Pero no la cambia ninguno de los dos. No, porque pero necesitan un acto de generosidad para que, cuando yo tenga el poder, decir, hoy voy a renunciar a tener la mayoría absoluta en el Consejo General del Poder Judicial. Eso no lo hace nadie. Evidentemente, pero yo me opongo cuando el otro dice modificar la ley. Pero cuando yo gano las elecciones no la vuelvo a modificar. Digo, ahora que estoy arriba... Sí, pero eso es indudable, Paco. Esto es, aquí están discutiendo los dos, yo creo que eso no aquí lo que huele es que son de Ciudadanos. Entonces es una conjunción de ideas, y en el fondo, el trasfondo, perdóname, José Carlos, el trasfondo es decir que aquí lo que tiene originado el señor Sánchez es convertirlo en una pelea de titanes, como es el PP y el PSOE, cuando el que está saltando el poder y el que está dando el golpe de Estado institucional es Sánchez. Y aquí estos 2 señores, como son del PT de Ciudadanos, uno ex y el otro que milita, pues entonces hay que decir que el enfrentamiento es de 2. Es incierto. Pero si no falta, hombre, que la lectura vuestra se está viendo venir. Lo que me parece grave es que 2 personas que más o menos se puede entender que sepan, estén diciendo lo que estáis diciendo, cuando se sabe perfectamente que el que está asaltando el poder es Pedro Sánchez. Claro. No es una pelea de trasfondo de PP. Enrique, ¿por qué no es intentando ser un poquito pragmático, vamos a ver, con independencia de lo que uno pueda pensar o pueda querer, y yo soy de la opinión que pese a que, como he dicho anteriormente, los propios jueces a través de sus asociaciones son los mismos que hablan de su opción y de su tendencia, yo soy de los que opino que los órganos de gobierno de los jueces deben ser elegidos por los jueces. Yo soy de los que opinan eso, ¿eh? Por tanto,
Sí, opina sí. Con independencia de eso... Opinamos exactamente lo mismo. Correcto. Con independencia de eso... Hay doctrina también. Sí, Hay con independencia de eso, sí es cierto que las reglas del juego son las que son. Y aquí la clave está, ya que acaba de terminar el Mundial, y tú estarás contento, digo yo, ¿no? Con tu Messi y tus No, cosas. la verdad que me daba igual. Sí, Al al final te da igual, ¿no? Me da igual, Bueno, sí. ya que ha terminado el Mundial, el problema es cuando tú quieres cambiar las reglas del juego en medio del partido. Y que a mí las reglas no me gustaban, que a mí me gustaba más el VAR o no me gustaba el VAR cuando hubiera VAR o no hubiera, son reglas que se han ido introduciendo. Pero hay unas reglas que hay que respetarlas desde que empieza el partido. Si tú estamos en la Champions y tú eres el Madrid y el Barça y quieres montar la Euroliga porque te conviene, pues eso es cambiar la regla del juego y está bien como tendencia, como propuesta. ¿Qué le pasa al PP? Y ahí es donde no le voy a dar la razón. En este caso, que indudablemente han podido cambiarla en cualquier momento, no les ha convenido. ¿Por qué le doy la razón en el PP en este tema en cuanto a atacar por todos los medios posibles que tenga desde el punto de vista jurídico este atajo legal que quiere hacer, este cambio de regla? Segundo, la última noticia, el Consejo General del Poder Judicial no alcanza un acuerdo, mantiene el bloqueo institucional. Efectivamente. Constitucional, perdón. Se veía venir. Adelante. Una vez que ya tenemos el auto, era lo normal que eso ocurriera, porque se convoca precisamente porque se suspendió la sesión del viernes del tribunal, ¿no? Bueno, como decía, si tú cambias la regla del juego, las reglas del juego, ¿qué decían? Pues las reglas del juego dicen, porque lo dice el tribunal, perdón, lo dice la propia Constitución española. Te dice cómo se nombran y en qué porcentaje se pueden cambiar los magistrados del Tribunal Constitucional, y así lo contempla la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Que para eso necesariamente, aunque no te guste, tienes que llegar a un acuerdo porque hay un acuerdo de 3/5, una mayoría de 3/5, pues tienes que llegar a un acuerdo. ¿El problema cuál es? El problema cuál es? Que tú tienes otros objetivos que esas reglas del juego no te lo permiten. Ese es el problema. Entonces, con esa regla del juego que tenemos en ese momento, que son los 3/5, que lo dice la ley, que se podrían modificar, que se podrían llegar, pero es que cuando se hace esa norma, como decía Julio, por unas circunstancias históricas concretas, se quiso limitar precisamente para que hubiera una mayoría muy amplia, una gran mayoría, una mayoría de 3/5, para tomar este tipo de decisiones. Y eso obliga a ponerse de acuerdo a los dos grandes partidos. ¿Qué problema hay? Que aquí el problema real es otro. Yo quiero tener este dominio del órgano de los jueces porque yo tengo una hoja de ruta muy concreta que para yo mantenerme en el poder ahora y sobre todo en la próxima legislatura, si los números salieran... Esa es la clave. La única forma de yo poder pactar con esos independentistas catalanes, y ahora podemos volver aquí, que el gran problema que tenemos es la ley electoral general, porque es así, porque todo viene de ahí, de esa capacidad, de esa prima que tiene democráticamente los ciudadanos de Cataluña o del País Vasco con respecto a los del resto de ciudadanos de España, que tienen esa prima de representación en el Congreso de los Diputados. Como decimos, si esa hoja de ruta es la que hace que yo me salto todo por mantenerme en el poder. Y me salto lo que la ley quiere e intento buscar atajos y cambios de regla del juego para que al final los 3/5 desaparezcan. Hay una cuestión que Entonces, no voy a llegar a compartir con José Carlos, porque aquí es que parece que ahora es la ley y ahora es la circunscripción y todo. Y olvidamos siempre la mano culpable de todo esto. Aquí tiene nombre y apellido. No sé por qué aquí ahora estamos sacando que si ahora la ley, la circunscripción, la ley orgánica... No, estamos hablando de un individuo que está saltando el poder. Y lo está haciendo con un plan perfectamente establecido. Como ya dijo Albert Rivera pero es que se quedó corto. 3 años. Se quedó corto, porque Albert Rivera fue parco a la hora de decirlo, lo dijo estupendamente, le marcó la hoja de ruta, bueno, descubrió la hoja de ruta, pero se quedó corto y nadie pensaba que íbamos a llegar hasta esta noche aquí hablando de este tema. Primeramente hay que decir una cosa, no se está hablando del asalto del poder judicial, que ya se está intentando por otro medio. El Tribunal Constitucional no es poder judicial. Para ver si para los que nos estén viendo que se enteren. Es que parece que es todo lo mismo y no es igual. El Tribunal Constitucional es un órgano que es el máximo intérprete de la Constitución y es el que puede decir qué acto o qué leyes o reglamentos o disposiciones están de acuerdo con la Constitución y quién no. Para eso está.
¿Qué ocurre? Que la sentencia o la resolución del Tribunal Constitucional te para en seco cualquier cosa que vayas a hacer y te la declara inconstitucional. Y entonces es como si no hubiera existido, no vale. Pero si lo tiene controlado, Por eso, Sánchez puede cometer todas las tropelías y puede legislar lo que él quiera. Claro, ahí es donde va. Si la clave es esa, la clave es que Hombre, quiere controlar... pero tiene otro, pero te pero falta lo otra... puso de manifiesto cuando designa quiénes van a ser los representantes, Perdona, pero ¿no? te falta Hombre. otra pata más. Te falta otra pata más, que es... Porque el Tribunal Constitucional no es poder. Te falta otra pata más, que es el Poder Judicial, que es el que quiere también asaltar. Y ahora ha quedado en un segundo plano porque está viendo que le van a venir un montón de leyes que se lo van a tirar a tierra. Mira cómo ha estado intentando presionar al Tribunal Constitucional diciendo que es un secuestro del legislativo. Como bien dijo uno, que la soberanía nacional residía en el Parlamento. Que es mentira, que residen los ciudadanos, es el pueblo, ahí es donde reside la representación, ¿vale? Es donde de la soberanía nacional, que eso que lo dijo, Rejón. Soberanía nacional, Estamos viendo que no popular, como ha dicho hoy. y de popular como nada. ha dicho hoy de el popular ministro. nada, popular el frente que tienen establecido, que ese sí es un frente popular. Esto es lo que nos estamos encontrando con la presión que están intentando ejercer sobre el órgano interpretador de la Constitución española. Y en un segundo plano está el Poder Judicial, que también van a intentar asaltarlo, que es lo que quieren hacer. Y por cierto, creo que el plan de este señor no termina aquí, sino que mañana, en enero, Ya vendrá con otro, ya lo ha anunciado. en febrero intentará con otro, Es que- y aquí hay una sola forma de parar a este individuo, que no sé cómo no lo están haciendo, pero no lo hacen por el ego, porque estamos hablando de que las siglas es lo que vale. Yo tengo la camiseta del Betis, el que vale, luego la camiseta de Sevilla es la que vale. Entonces, no me va a permitir tener la grandeza de sentarme, por ejemplo, a negociar con otro para intentar plantear mociones de censura una detrás de otra. Planteemos mociones de censura una detrás de otra. Aquí en este país todavía hay gente que cree que este señor lo está haciendo bien. Pues bueno, tiene una cuestión que es cuando pierde la confianza, se llama moción de censura, 113 y 114 de la Constitución española. Planteemos 4 seguidas. No puede ser. Sí, puede ser. No, creo Sí, que no. porque son 35, es el 10% del Parlamento, que estamos hablando de 35 parlamentarios, que en el mismo ejercicio no pueden volver a plantear otra, esos 35. En el mismo periodo Otros de sesiones. 35, pero otros 35 distintos sí. Sí, pero no les da. Yo, si me permite, ¿Cómo que me, no les me da? gustaría Sumar. hacer alguna aportación. Sí, 350 que no. decir dos cosas, dos apreciaciones. Yo lo que estaba es poniendo una base para que discurriese luego el diálogo. Sí. Obviamente iba a seguir, ¿no? Por un camino muy parecido al vuestro, y también aclarar que lo que yo digo aquí es mío, personal. dices tú como yo no personal, represento a ningún partido. a Ciudadanos y puedo ser de Recreativo y del Betis, de la selección española, pero yo estoy ahí en calidad de Julio Díaz, politólogo, y te agradezco que me invites y cada vez que vengo encantado. Sí quería decir que, más allá del previo, que he querido hacer alusión primero a la legitimación y quién la tiene para interponer ese recurso de amparo y pasar por el argumento técnico que al final está en el meollo del asunto, sí decir, y lo he esbozado de una manera o de otra, que hay un trasfondo político muy claro. O sea, el propio presidente del Gobierno alude a que hay una mesa bilateral política y que tiene compromisos políticos que cumplir. Esto es así. El presidente andaluz le ha pedido en varias ocasiones que lo que está recogido también en el Estatuto y en el Parlamento de Andalucía, pero para temas concretos que están dentro del ámbito de la Constitución, pues sí se pueden reunir. En el ámbito de la multilateralidad, que ya existen los órganos, pero también en el ámbito de la bilateralidad, cuando hay temas que están dentro del margen del Estado de Derecho. Y esto no se está produciendo. Y claro que hay una hoja de ruta que a él le puede permitir volver a gobernar después de las elecciones generales con los mismos apoyos que tiene ahora. Y es lo que necesita. La estabilidad se la dan quienes se los dan y quienes les han sacado adelante también los presupuestos y quien los puede apuntarle en el poder después de las elecciones generales. Y claro que está haciendo todas las reformas como cree que la debe hacer, rompiendo las reglas del juego, también las constitucionales, para generarse ese clima y ese escenario que sea posible para que, modificando el delito derogando el delito de sedición, modificando el de malversación y cambiando la regla de juego para la elección de los miembros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pues generarse un clima favorable a la hoja de ruta que tiene. Esto es verdad que fue lo que Albert Rivera dijo hace años ya, ¿no? Que lo que acaba de decir Enrique, lo traduzco en plan casero. Enrique,
tú me rectificas lo que quiere Sánchez, lo que ha dicho Sánchez. Sánchez dice, acato la decisión del Tribunal Constitucional, pero volveré a hacerlo. Este es como el que cogen robando en un supermercado, que se mete un bote de colonia aquí, lo pillan y dice, ay, me han pillado, me han cogido con el bote de colonia. De acuerdo, pago la multa. Pero mañana volverá al supermercado y el bote de colonia me lo voy a meter en el calcetín a ver si así cuela. ¿Es lo que tú has querido decir? Sí, lo que pasa... Para que así la gente se entera un Lo poquito dijo mejor. MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. A ver, recuérdame. Me voy, pero volveré. Sí, pero lo que pasa... Pues lo que es lo mismo. Lo que Vamos, pasa que... lo mismo, ¿eh? No, pero es que este Lo lo que mismo, pasa me que la- recuerda a la- los golpistas catalanes cuando dijeron, volveremos a Sí, hacerlo. me voy, pero volveremos volveré. a hacerlo. Pero la decisión, eso que ha dicho hoy, además ya en una de las últimas noticias de hoy, porque llevamos un par de días que no vea las novedades de noticias sobre el respecto, pero la última noticia que yo venía escuchando es que efectivamente ha dicho que volverá a hacerlo y que al parecer ya hay contactos para hacer una tramitación a través de una proposición de ley. Bueno, pues esa no es la mayor confirmación por actos propios de que estaba actuando ilegalmente. Porque si tú no esperas, simplemente tú tienes una medida cautelarísima. Buen apunte. Tú tienes una medida cautelarísima, es decir, no se ha juzgado todavía el fondo del asunto, simplemente la forma de realizarse esa introducción de las... El fondo no es relevante. no. Si es que el fondo aquí no es No, relevante. pero es que, perdona, cuando pero esto es que- sale, el auto admite la medida cautelarísima. El PP lo vende como una victoria, el otro como una derrota. Si los tribunales forman parte de la casta de la derecha, que si el otro se cuánto. O sea, nadie le importa el contenido del auto, si Sí, es correcto. Eso pero- no es relevante. pero sí es importante- Se trata de vender todo esto Sí, Paco, políticamente. Entonces, ¿qué está es lo que claro. pasa? Dice, bueno, pues si al final ustedes me dicen que no puedo presentarlo así porque puede ser inconstitucional, pues lo presentaré de otra forma. Claro, pero el problema está que en el fondo Segundo es el plan. Trata de tener minutos es- de televisión. Segundo plan, como pero dice el fondo Fernando, es el tiene huevo. mismo, porque ya aceptas por actos propios, es decir, por hacer una proposición de ley y tramitarlo de la forma urgente o no. Eso ya se verá si lo puede hacer o no lo puede hacer, que ya veremos si se puede hacer o no se puede hacer de forma urgente o no, teniendo en cuenta que en enero no puede haber periodo de sesiones, porque no puede haberlo, Son vacaciones etcétera, parlamentarias, etcétera, ¿no? etcétera. O sea, que ya veremos, ¿eh? Y ya veremos. Y ya se le empieza a estropear el relato electoral. Porque cada vez que se acerquen más las elecciones, esta gente quería tener todo, esa hoja de ruta terminada, sedición, malversación y cambio en el Tribunal Constitucional, lo querían tener terminado con el fin de año para tener el año de vamos a dar los fondos europeos en los últimos meses para tener preparado y empezar a regar a la gente de cara a intentar comprar los votos de cara a las próximas elecciones y que se les olvide al electorado estos días tristes y negros para la democracia española. Bueno, pues ya de momento, tratándolo y realizando a través de una proposición de ley, probablemente no lo va a poder hacer de esa manera, o por lo menos intentando que la gente se le vaya. Pero sobre todo, vamos al fondo, no a la forma, vamos al fondo. Aunque en política eso no importe, pero sí importa. No importa, pero sí importa. Porque Importa menos. importa menos, pero es que de la misma ¿Cuántas manera... denuncias se ponen a políticos? Pero es que de la misma manera... Y aparecen en portada. ¿Quién dice... ¿Cuántos archivos de ¿Quién esas dice denuncias una vez aparecen en una vez portada? que una vez que ha Por pasado archivos más relevantes. Paco, una vez que ha pasado ya y ha sido capaz el tribunal en tomar una decisión sin precedentes y dictar una medida cautelarísima en un tema como este, si efectivamente desde el nombramiento, desde la aprobación de la ley, ¿quién dice que la aprobación de la ley tramitándose como proposición de ley ordinaria o urgente, quién me dice a mí que un nuevo recurso no lo va a volver a suspender o no va a volver a tomar una medida cautelarísima? Pues eso hasta que no resuelva el tribunal. Pero eso pasa Pero en todas lo las que leyes, quiero decir que en al todas final, las normas ¿quién dice jurídicas que no? se dictan en este Yo país. creo. ¿Y quién va a decir? Juegan también con ¿Y otro. quién va a dar Juegan un con un indicio? ¿Y desconocimiento. quién va a Yo hacer? quería- ¿Y quién Juegan va a dar? con el desconocimiento ¿Quién va a de la dar un población? indicio más de que ya está actuando por lo que se quiere conseguir, es decir, por esa hoja de ruta, por ese fondo, es decir, ese fraude de ley en definitiva, que es lo que se está cometiendo, porque es un fraude de ley? ¿Quién? Eso es un indicio más Pero para si argumentar es técnicamente torticero. el tribunal torticero. cualquier fomo yuri para poder suspender eso. Torticero. La utilización. Claro que hay FOMO bueno Yuri. Claro. Es que es torticero. Sí, Es lo queda clarísimo. torticero. Pero no es relevante. Que sí es relevante, Políticamente hombre, sí vamos, lo es. Es torticero. Mira, Sí, ¿sabéis lo lo que es. ocurre? Si el tribunal vuelve a suspender la aprobación tramitada como proyecto de ley del cambio del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, se acabó las mayorías que pretende o la hoja de ruta de Pedro Sánchez.
Fíjate si es relevante. No es relevante. Los estados de alarma fueron declarados inconstitucionales. Significa pero- que algún pero diputado a se mucho- levanta y ha dicho, señores, pero a mucho es que yo he tiempo- metido en un lío pero a mi mucho país tiempo a vista de unas votando a favor elecciones. de algo que es inconstitucional. Paco, pero ¿Ha dimitido alguno? a muchos ¿Se ha ido alguien? meses ¿Alguien ha pasado incluso- algo? Dimitirnos un nombre. No, pero incluso, quiero decir... Sí, quiero eso es lo decir, peor que hay. Bueno, alguien podría haber dicho, Aquí oigan, no ha dimite adoptado ni usted Dios. una medida inconstitucional, en contra de la Constitución, vulnerando los principios más fundamentales de la Constitución. Alguien debería... ¿Ha pasado algo? Estamos de ¿Ha pasado acuerdo. algo? En un país No pasa anglosajón nada. eso ya Que no lo podría que haberse... importa es Es un el problema, relato es inicial. un problema Julio, de, adelante. de cultura política Sí. y de cultura democrática. claro, pues sí. Sí, es Pero un lo- problema. las distancias Social. electorales son importantes y allí no había Sí, y ahora pero sí la eso hay. es política. Es un problema Eso es política estructural de electoral, fondo, no pero es jurídico. lo que aquí no es poco relevante es el manejo de los tiempos. O sea, aquí también lo que ha sucedido es que había una votación precisamente que tenía que sustanciarse hoy mismo, ¿no? En el Senado y han tenido que retirar las enmiendas y no han podido votar. Sí, De eso- dos nada más. Dos enmiendas, sí, dos enmiendas. El resto de lo que es la derogación, eso hay que aclararlo, del delito de sedición y la reforma del de malversación, eso sí ha salido Sí, adelante en el Senado y ya quien ha prometido que si es presidente del gobierno lo va a derogar y bueno, yo personalmente espero que lo haga y que vuelva otra vez al orden constitucional, ¿no? Y si hay algo que es evidente, que dijo García de Enterría también, es que la política, la democracia, esto que están invocando ahora la parte antisistema del gobierno, que esto también yo creo que podíamos hablarlo, esa insumisión, ¿no? Porque el Partido Socialista, que es la otra parte del gobierno, acata con muchos matices. El propio presidente del gobierno ha dicho que acata, pero no comparte. Para mí eso es gravísimo. Lo quiero dejar muy claro hoy aquí. Y si hay algo todavía más grave, es que parte del gobierno, que es antisistema, esté hablando de insumisión, de no cumplir las leyes. La democracia y la política no están por encima de las leyes. Precisamente sobre la ley es donde pivota toda la arquitectura es necesario que constitucional. acate y no comparta. No está por encima de la ley. No, pero necesario- todas las Sí, la ley leyes... es el arma necesario- esencial de la escucha, democracia. La que te gusta, pero esto que escucha, digo... es que perdón. es necesario que acate y no comparta. Porque si acata y comparte, estaría casi prevaricando. Claro. ¿Usted qué me está diciendo? ¿Que sabía y está de acuerdo que lo que usted ha hecho es inconstitucional? ¿Cómo voy a decir eso? Mire usted, yo acato lo que dicen los tribunales. De todas formas, pero no pero- lo comparto desde el punto de vista jurídico. pero de todas formas, alguien, Porque si alguien no, dudó, estaríamos perdona, diciendo tanto como que alguien dudó ya que lo no sabía iban a yo que acatar. era verdad. Pregunto yo, Pero ¿alguien lo dudó, presentaba. ¿alguien dudó que no iban a acatar el Senado, el Congreso? faltaría más. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Yo no Faltaría lo más. dudaba, hombre, porque se están jugando un delito de desobediencia como la copa de un ¿de qué pino. estamos hablando? Pero hay que decir- pero eso es verdad, José Carlos, Y tienen que pero acatar también hay que una decir... inhabilitación. Y tienen que acatar y no También, compartir. también hay que Es decir verdad, comparto los que han argumentos. obviado Entonces, los informes de los letrados que son presentado una ley a preceptivos sabiendas de que- en el trámite. Se deriva, se En el deriva, se trámite. deriva y no es el trámite. Y Es yo que me- hay que decir que de lo que estamos hablando hay dos tipos de leyes. Está la ley ordinaria, que La con orgánica. reserva, con principios de reserva de ley, y la ley orgánica, Orgánica. que es el principio de, ley, de reserva de ley orgánica. Y aquí no se puede estar vulnerando, que es lo que dice José Carlos, con más razón, con tanto, vulnerando permanentemente, porque este señor quiere, porque eso es lo torticero, trunca el principio de la ley, el espíritu de la ley, y es que si esto es una ley orgánica, tengo que seguir el trámite con las mayorías que exige la ley orgánica. Obviamente. Pero es que eso es de primero de EGB, no es de derecho, de EGB. Si a esto tiene esta forma, hay que seguir esta forma, este trámite. Es lógica. Lo que yo no puedo hacer es coger la puerta, perdóname, Eso no es es coger lógica. la puerta de atrás, intentar manipular, intentar derogar, intentar toquetear leyes orgánicas por un trámite de urgencia, por un trámite de ley ordinaria que verdaderamente yo entiendo que tiene visos de inconstitucionalidad. Y es que hay otra cosa, Enrique, que no hemos dicho y, Y es es que- importante. es que es así. El reglamento del Congreso, de las Cortes, los reglamentos son bloques de constitucionalidad. O sea, no observar el reglamento también lo es. Y hay una presidenta de las Cortes Generales que es verdad que ahora acata cuando hay sentencia. Pero es verdad que también Felipe Martín Sicilia, que es compañero mío de facultad, tengo que decirlo, yo se la fe públicamente por Twitter, ha corrido muchísimo como presidente de la Comisión de Justicia Cuando se de una refirió forma al golpe muy de Estado que responsable. había dado el PP, ¿te muy refieres a sí, eso? yo creo que el premio que obtuvo fue el intervenir en ese pleno, que lo hizo como lo hizo, de una forma tan grave que yo lo que le hice públicamente, porque Desabrida tuve el completamente, impulso, señor. fue decirle que cuando pasase el tiempo y estuviese fuera de la política Se iba a arrepentir. y tomase distancia sobre lo que había hecho, se daría cuenta del daño que le ha hecho a su país y el daño que se ha hecho personalmente. Y que entonces estará solo. Ya nadie le aplaudirá ni nadie le cogerá el Lo teléfono. de porque las la política es togas así y de el dura. golpe de togas, Sí. eso no tiene... No La, tiene... la política es así de dura y no, lo que no puede ser, yo me iba a la parte política. Lo que no puede ser que un presidente del gobierno
que haga las declaraciones que hace, que diga que acata pero no comparte. Eso se lo puede y se lo debe ahorrar porque es presidente de todos los españoles. Igual que hay otros portavoces que también se pueden ahorrar echar a los jueces a las togas por delante de una forma muy irresponsable y que son también compañeros de escaño. Y lo que están haciendo es incendiando la convivencia en este momento en este país de forma irresponsable desde las instituciones democráticas. Hombre, a mí no me parece eso poco relevante. No, No eso me parece no poco lo lo es. que está trasladando es... Las declaraciones del Es ministro decir, no del mezclemos ministro de cosas. Relaciones hay con las declaraciones Cortes que son absolutamente diciendo- relevantes e incendiarias. Hombre, Pero que un presidente del gobierno diga, hemos propuesto una ley y diga al Tribunal Constitucional, oiga, esto hay que pararlo porque puede ser inconstitucional, y dice, yo acato su resolución, pero Sí, no sí. estoy de acuerdo. Creo que es perfectamente... a está mí me lo perfectamente dice, ajustada mi a las ayuntamiento normas me lo dice constitucionales. casi todas las Para decir, semanas no, es que tenía que haber dicho usted recurre. lo contrario. Vamos, Que voy a es decir que lo lo dice. contrario. Es que hacer Sí, su... sí. Pero sí es verdad que el Ahora, ministro, que hay lo de otras declaración del declaraciones, ministro, sí. la declaración del ministro cuando conoce a última hora que se quedaron muertos, cuando Sí, conoce gravísimo. que hacen los Muy diputados grave. del Partido Popular, presentan el recurso de amparo y solicitan medidas cautelares, cuando se enteran que se va a reunir de urgencia, cuando dice ese ministro que cuidado lo que puede ocurrir aquí en este país si toman una decisión y suspenden, bueno, Qué amenaza. hombre, eso no tiene. Es amenazar Eso a un los jueces. ministro de Relaciones con las Cortes, además, la institución concretamente de la cual tiene la cartera. El mismo ministro de Pegasus, Eso es el mismo tremendo. ministro que estuvo en las negociaciones Eso para es la moción de tremendo. censura en Murcia, Sí, sí. el mismo ministro que está en toda la parte oscura Eso es ministro. del Partido Socialista, que Eso es parece tremendo. ser, y dicen los mentideros, que le prometió a Pedro Sánchez que no había problema y que el procedimiento iba a salir en las Cortes Generales limpio sin ningún problema porque era inexpugnable la estrategia que él tenía. Pues es gravísimo lo que ha hecho, han provocado una crisis institucional al máximo nivel, gravísimo, toda Europa nos está mirando, desde Bruselas se ha apoyado, como no puede ser de otra forma, el comisario europeo que estuvo aquí en septiembre pidiendo cordura y que se contase con los jueces para que se pudiesen elegir entre ellos y ahora desde Bruselas, que nos tienen una lupa puesta, están observando lo que está pasando a España y para demérito de nuestra democracia y diría yo para vergüenza de los que Yo voy a decir una cosa, lo que Bueno, ha pero dicho, todavía queda algo importante, lo que que ha dicho es una Feijóo, de democracia todas formas, robusta, lo que ha dicho ¿eh? Feijóo, aunque sea posiblemente postureo político también, y lo digo ya por la parte que Paco está diferenciando de lo institucional de lo político, que en eso, es decir, aquí hay que tener los dos relatos, ¿no? El jurídico y el político. Pero a mí me ha parecido muy bien lo que ha dicho. O sea, en este momento de crisis institucional, de todo, y que parece que ya de esta forma, oye, te vuelvo a dar, te lanzo la mano y nos volvemos a sentar, que al fin y al cabo es lo que quiere la Constitución para conseguir esa mayoría que dice la ley orgánica. Vamos a sentarnos. Lo que pasa que está claro, porque se levantó de la mesa. Se levantó de la mesa cuando se da cuenta, porque negociar con Pedro Sánchez debe ser complicado, cuando se da cuenta pues, que a la seguro, vez que complicado estaban no se hablando, negocia. cuando ya sucede a Casado, Feijóo, y se sientan y quiere venir en plan moderado a decir vamos a cambiar o vamos a sentarnos para renovar los órganos de los jueces, tanto el Consejo como dice, se da cuenta qué es lo que estaba negociando, que era la hoja de ruta, con los independentistas, dice yo de aquí me levanto Sí. hasta que tú no me garantices que no estás queriendo hacer esto. Se sienta Bolaño también con González Pons, Claro. no olvidáis Pero esto. si no noticia. lo, olvidéis. no lo necesita con el apoyo ya que tiene. Pero Feijóo- no ves que todo lo que no lo estamos aquí, olvidéis. todo el Feijóo camino es- ofrece a Sánchez un pacto Claro. en el Consejo General del Poder Judicial si renuncia a cambiar la sedición y la malversación. Que Claro. esta es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué tiene tanto empeño Sánchez en eliminar el delito de sedición y malversación? Esa es la pregunta que deben contestar los socialistas. está El claro. líder Ya del lo dijo PP Rufián, ¿no? Esa la exige al respondió. gobierno reintroducir delitos de convocatoria ilegal de referendo y criterios de independencia para elegir a los jueces. Claro. Pero que no va a aceptar Sánchez, ¿no? Coincide Pues, conmigo que te no va a digo, aceptar te esa digo una mano cosa, tendida. te digo una cosa, que esa decisión para apoyar a los independentistas es bidireccional. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si vamos a cambiar, porque como somos tan obtusos los españoles, nada más que estamos mirando desde el centro hacia el noroeste. Ujú. ¿No? Noreste. Noreste, centro, noreste. Porque el peligro viene del noreste. Pero ¿y si el peligro contra Sánchez aparece del sur? Claro. Eso ahí no te he pillado, lo del sur no, Pues no muy te he fácil, pillado. verás. Eso no lo he pillado. El delito de sedición es el mecanismo de protección que tiene el Estado cuando no puede llegar a aplicar la ley. ¿Estamos o no? Cuando el poder legítimamente instituido no puede llevar a aplicar la ley. Por eso aparece el delito de sedición. Hoy le han imputado a Trump algo parecido. Históricamente Congreso. se le ha denominado como delito político.
Porque generalmente de donde aparece siempre la oposición es de determinado núcleo o digamos, colectivos contra la aplicación de una ley con la que ellos o no lo reconocen o no están de acuerdo. Entonces aparece lo que es la sedición, que es cuando llega la autoridad para intentar llevar a cabo lo que dice la ley. Bien, ese es el principal instrumento que tiene un Estado democrático. Porque el elemento, como había dicho Julio, que la democracia no está por encima de la ley, no. Es que la ley es el elemento esencial de la democracia, cuando está dictada por los representantes del pueblo, que es lo que ocurre con el Parlamento. Pues bien, este señor se pone de acuerdo con los independentistas y dice, bueno, vamos a quitar el delito de sedición. Muy bien, pero es que eso vale para todos, no solamente para los catalanes. Y si ahora mismo nos ponemos de acuerdo 3.000 personas y nos vamos a Moncloa y le cogemos y decimos que no queremos que salga de la casa, por ejemplo, o del Palacio de la Moncloa el presidente. Oiga, están ustedes aquí intentando evitar que la autoridad del Estado... No, mire, vale, 4 años. Póngame 4 años de prisión, ¿no? Como le quiere, o 2 y medio, que ya me buscaré yo los artificios para intentar que se me quede suspendida la pena, porque no tengo antecedentes penales. Pero después de estos 3.000, pueden venir otros 3.000. Es que ha sido tan... Imaginemos, por ejemplo, que los de, no sé, cualquier zona de España se vuelven también sediciosos contra Sánchez. Es decir, que Sánchez ha desprotegido al Estado de un mecanismo importante, simple y llanamente por darle la razón a los que lo están apoyando, pero verdaderamente ha debilitado el Estado democrático con lo que ha hecho. ¿Y la malversación? Paco, ¿por qué tiene tanto interés en bajar? Por Griñán no creo que vaya por ahí. No creo yo que vaya por ahí. Es muy grave. Eso es lo último que va a permitir la consulta o el referéndum en Cataluña. Porque si tú no puedes atacar la actuación ilegal, no la puedes atacar desde el punto de vista penal, no puedes paralizar una actuación con el ius puniendi del derecho penal, ni que se convoque una consulta, ni que se emplee dinero público para urnas, para campaña electoral, y dinero institucional, dinero público para que se pueda celebrar esa consulta. Y tampoco puedes, pues si hay cualquier actuación por parte del gobierno, del Estado, intentando paralizar esa situación, no puedes utilizar la fuerza, porque o ante cualquier situación de movilizaciones públicas, etcétera, de la gente, mientras no haya ningún ataque violento, no se va a considerar en ningún momento que delictivo, porque no va a haber sedición, pues vas a conseguir que ellos puedan decidir en manifestaciones como se llamaba, como la Marcha Verde, que era no violenta, pues salimos a la calle y ya somos independientes. Y celebramos el referéndum y a mí no me puede atacar nadie, a ningún miembro del gobierno de Cataluña le va a poder, ni al Parlamento catalán ni a nadie, le van a poder imputar delito alguno, porque ya eso no es sedición y porque ya eso no es malversación. Vamos a hacer... Entonces al final van a convocar la consulta, como tampoco existe el delito, que es lo que tú estabas diciendo, de referéndum ilegal, pues resulta que pueden hacer las 3 cuestiones y no va a pasar nada. Eso sí, salvo que todavía no está derogado, pero mira lo que le ha pasado al presidente del Parlamento, que ha quedado archivado el asunto del Parlamento catalán. Solamente le quedaría que el Tribunal Constitucional, que no la va a tomar porque va a tener la mayoría progresista, dijera que ordena paralizar las decisiones administrativas y entonces si no la acataran cometerían el delito de desobediencia. Pero como el Tribunal Constitucional no va a decir que eso está prohibido... Resumiendo, qué gerundio sobre lo que ha hecho José Carlos. Pedro Sánchez quiere controlar el Tribunal Constitucional para cometer todas esas tropelías que acaba de decir. Para que puedan hacer un referéndum en Cataluña. ¿Y para qué quiere que se haga un referéndum en Cataluña? Porque le da igual a España. ¿Por qué le da igual a España? Porque lo más importante para él es mantenerse en el poder. Y la única forma de mantenerse en el poder es a vida cuenta cómo es el régimen electoral en España, es con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Ya no te digo ni el PDeCAT ni nada, de Esquerra Republicana de Cataluña, porque Podemos va a ir a menos, porque sí. Esquerra, pase lo que pase, mantiene su
su representación Su en nido todos de los voto sondeos. lo ¿Tú crees tienen que Pedro siempre. Sánchez está a favor de una secesión de Cataluña? A Pedro Sánchez lo que le gustaría es que Cataluña fuera un No, Estado yo no creo que independiente. esté a favor, pero Pero creo que no sí le está importa. dispuesto a venderla. Pero creo que no le importaría pagar ese precio. Está dispuesto Sí, a venderla, sí, como sí, moneda sí, de sí, cambio. sí. No Yo te- creo que sí. no te- vamos, ni Pero lo más una mínimo. pregunta, define pagar ese precio. O Paga- sea, imaginemos que mañana todo esto sigue así y al final los catalanes consiguen hacer un referéndum, consiguen Bien, tal, yo y al creo que final de momento- alcanzan, de con el momento- apoyo de todos los organismos internacionales, todo lo complejo que sabemos que es toda esa historia, una secesión. ¿Tú crees que eso sería Ya lo bueno para uno, Sánchez? Yo- En unas elecciones Es que- generales es en que Cataluña. Es que ya no estará. Es que No, cuando, es que es el si tema, llega a es que el producirse tema, es eso, que pasaría, que es ¿no? ciencia Y ese ficción, objetivo, es y que ya ni me siquiera- gustaría Y decir entonces, ¿qué algo. sentido tiene? Quiero Es que decir, quiero yo te- conseguir yo eso te- para mantenerme cuando ya... te en quiero ese momento contestar a eso. Te mantenerme quiero contestar. hasta que yo me pueda mantener y quiera mantener, porque su último deseo es ser secretario general de la OTAN, vamos a ser claros. Sí. Es decir, yo voy a Pero no terminar. saltemos todos los pasos. No, Que claro, no pero es que confesado. yo tengo. Yo creo que no va a costar Terminamos en una guerra nuclear sí, de sí, Lo sí. he comentado, de Quiero hecho, decir- quiero presidente decir- de la OTAN. Madre. Quiero decir, si ese es yo creo que Pedro Sánchez no está siendo un buen presidente para España. Creo que está siendo un mal presidente para España. Peor. Pero creo que es presidente porque tiene la mayoría del Parlamento, Sí, 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 eso no hay duda. alcanzada legítimamente a través de los votos de las urnas, pactando con quien decía que no iba a pactar. ¿Y quién Y dice lo eso, contrario? en teoría, Bueno, como decía Julio, el pero tema de ¿quién la dice lo cultura contrario? política debería pasarle factura en las próximas elecciones. Hasta ahí de acuerdo. Todo lo que está haciendo debería pasarle factura hasta las próximas elecciones. sí, pero hay un tema pendiente en este país, otro ese, más. y ese debería ser el objetivo. Hay uno Que que se cuando llama haya unas cegar elecciones, económicamente intentar la explicarle a los voluntad de- ciudadanos y ciudadanas de este país que Pedro Sánchez les ha engañado. Ese es el objetivo. Estamos totalmente E de intentar acuerdo. demostrar que efectivamente no es un buen presidente para Peña. Para que Pero no tú pueda has salir. preguntado cuál es Él la está haciendo intención. toda su- Tú no preguntas qué es lo que van a hacer los ciudadanos, que ellos decidirán No, pero con tú su me voto. dices, yo creo que es bueno para él que promover todo este tipo de políticas secesionistas. Y te digo, ¿con qué objetivo? No, porque- ¿Realmente tú crees que eso sería bueno en el resto de Electoralmente, España? Para el Partido Socialista. electoralmente sin duda no. Y además cada uno está Entonces, con el postureo. ahí le da Mira, igual mira Partido Paje, Socialista. mira toda esta gente a ver que quieren salirse de esa historia y les está perjudicando que las próximas Entonces, elecciones son las pero sí ya lo sé. Es más, pero ya ha habido varones que han en dicho, oiga, claro, ¿tú crees pero, que los- pero Paco, ¿Tú en crees su que, tacticismo- tú crees que el resto de en los su socialistas españoles tacticismo- Eso es una permitirían- estrategia. en su tacticismo, Espérate, vamos- en su cálculo Sí. electoral, Vamos con en su Julio. cálculo electoral, sí. eso está muy claro. Mira, el plus que tiene de representatividad, el voto de un catalán sobre los escaños que están en juego en Cataluña, tú haces números. Y esos son los números que él hace. Y en esos números, él ahora mismo está renunciando a ser el partido más votado. Sí, lo único que quiere es sumar. Cierto. Es lo Hasta único ahí, que quiere. esa puede Entonces ser yo una estoy apreciación que comparto. yo estoy arriesgando votos posiblemente en Castilla-La Mancha, en Castilla-León o en Andalucía. A cambio Pero de creo que conseguir los con ese 23 plus, escaños que tiene Cataluña, claro, 23, 24, claro, porque yo entre con un RC, PSC fuerte en Cataluña y 13, si no tengo a ERC, y- si yo consigo esa parte, o sea que el PSC es ni chicha ni limonada, que juega con el independentismo ahí de esa manera. Si yo más seguro es Esquerra Republicana y PSC fuerte, ganamos las elecciones entre los dos en Cataluña, consigo toda esa fuerza que perdieron con Con Inés, efectivamente, y consigo ese voto. Yo lo que pierda en otro sitio, como esto está primado, está dopado, porque el voto en Cataluña está dopado, esa representatividad me va a ser suficiente pactando con con el gobierno Frankenstein para seguir en el poder. Que indudablemente eso no lo puede comprar Paje, por supuesto que no. Que indudablemente Espada no sabe dónde mirar, indudablemente no. No, Y pero si el problema no son Paz y Espada, el problema son todos los Julio, socialistas del yo resto de quería- España. Es los socialistas del resto de España que están viendo que efectivamente Cataluña está primada, está dopada. Y entonces los socialistas, entonces tú me dices, hace todo esto y te digo, ojo, que a lo mejor puede todo volver esto lo que que tú está decías haciendo de le va a costar bidireccional. muchos miles de Sí, votos sí, también sí. en el resto de España. Y O sea, puede que a lo haber mejor una- lo que gane y podría ser- para esa estrategia, para sumar en un sitio, lo puede perder en otro. Y podría haber, y te digo más, una cosa, Paco, vamos a ver los resultados de las elecciones, sobre todo autonómicas, municipales, pero sobre todo autonómicas, porque como aquí pase factura esa que tú estás diciendo en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en una serie de sitios, Se van a levantar contra Sánchez. va a haber Sí. una revuelta. Va a yo haber lo un creo, levantamiento Pero contra eso dices Sánchez tú, las autonómicas, dentro de su municipales. propio partido. autonómicas y municipales, coincido. Igual. Ah, bueno, pero aquí no. No, pero estoy hablando en sitios... De aquí resultado no general. gobierna Ah, el no, PSOE. no, por eso De un te digo. Yo te digo resultado en general. sitios Te digo. en Extremadura, Sí. A mí me gustaría en decir Castilla-La una Mancha, Son en una Valencia. fórmula. Vamos a darle la Lo que he dicho palabra- al principio, cuando he empezado. Ah, la fórmula le damos es la palabra a Julio, que ha hablado moción aquí. de censura. Vamos.
Julio, adelante. Yo- No, cuando se hizo al principio, sino ahora, es cuando se Yo quería decir que no subestimemos esa reunión que tuvo Felipe González y Alfonso Guerra con 40 ministros. Sí, sin duda. Que eso sin duda es un indicativo muy claro del problema que hay, no solo a nivel nacional, sino a nivel interno del Partido Socialista, es evidente. Y ahora conecto con lo que han dicho algunos varones y con lo que ha dicho Emiliano García Paje, que evidentemente se ve, y por lo que dice, Eso es contundente. por cómo lo dice, por el lenguaje no verbal, por cómo se emplea, a mí me queda muy claro que lo dice de verdad. No tengo ninguna duda. Pero también me queda muy claro que al Partido Socialista no le viene mal del todo, porque acaba ensanchando, aunque renuncie a tener una mayoría, sí ensancha su franja de electores. ¿El por qué? Porque tiene la competencia diciendo otra cosa dentro del mismo partido. Y tú generas tu propia... Eso el Partido Socialista siempre lo ha hecho muy bien. Siempre salía en Extremadura, el anterior presidente de Extremadura, que no me acuerdo cómo es, Ibarra, o salían en Cataluña siempre dándole el contrapunto. Y al final le daba el PSC en Cataluña. Sin Cataluña no se puede gobernar. Sin Andalucía tampoco. Pero sin Cataluña tampoco. Y quería decir también que claro que Sánchez tiene una hoja de ruta muy clara. Y es vivir del camino. O sea, está viviendo... Sí. Hay mucha gente aquí que vive del camino. Del hasta que se llegue, cuando se llegue ya veremos. Y yo creo que esa es la irresponsabilidad que en esa reunión, entre otras cosas que hablarían, yo un poco haciendo de augur, ¿no? Pero está claro que la preocupación entre gente del Partido Socialista que le han podido hacer bien o mal, pero que se han tenido predicamento en este país y que se ha podido equivocar mucho, poco o mucho más, pero que sí hay algunos hombres de Estado en algunas de esas reuniones y que desde luego no son el Partido Socialista que hay ahora en este momento totalmente extremado y entregado a una hoja de ruta que nos está llevando a toda una situación muy compleja y muy comprometida, ¿no? Y eso en Europa obviamente está preocupando muchísimo. Y quería decir algo que me parece importante y que hemos dicho aquí pero no hemos entrado en profundidad. Yo tampoco voy a entrar, pero quiero dejarlo un poco más claro. Y es que todo esto viene de la no reforma de la Ley Electoral General. Eso es clave, siempre Porque clave. al final, si esa norma no cambia el sistema político, no cambia el sistema de partidos, no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Y por eso hay quien no quieren que cambie, porque están en el cortoplacismo de qué me perjudica a mí o qué le beneficia al adversario. Y hay que pasar de pensar eso a pensar en qué le beneficia al sistema y en qué nos beneficia a todos. Porque hay una desproporcionalidad del sistema que hace que con menos esfuerzo político, con menos esfuerzo económico, haya partidos políticos que están regionalizados o localizados, tengan mayor representación que otros que se presentan a nivel nacional y que les es mucho más difícil tener un escaño. Y si eso además no se tamiza con una barrera electoral, tienes que fuerzas antisistema que ejercen una fuerza centrífuga sobre el país, acaben decidiendo sobre cuestiones clave siendo partidos antisistema. Yo no digo que haya que laminar a nadie, que haya que limitar la capacidad de representación ni la de participación, pero sí digo que hay un desajuste en el sistema electoral muy importante que está hiperestudiado, que se puede mejorar, porque el sistema electoral también responde a una realidad política muy concreta, de un momento muy concreto de la historia de España. Y eso ha cambiado. Han pasado muchos años ya desde que se aprobó y entró en vigor la Ley Electoral General y llega el momento de hacer reformas parciales para que no haya, y eso sí es verdad que lo decía Fran, que estoy de acuerdo con él, reformas totales o reformas traumáticas. Bueno, voy a leer una noticia y Paco Lagarde me dirá, eso no sirve para nada, eso es perder el tiempo. Bueno, igual no, pero creo que no voy mal encaminado. Vox se querellará ante el Supremo contra Sánchez por conspiración para delinquir. Dice Abascal, el golpe contra la convivencia, contra el Estado de Derecho y contra la Constitución no se ha detenido, advierte Santiago Abascal. O sea, querella contra Sánchez. Le voy a ceder la palabra a mi querido No. amigo Enrique Rollo, experto Di qué te constitucionalista. parece. Dile, él ya sabe lo que le voy a decir, díselo tú. Paco va a decir que es irrelevante. Pero yo te voy a decir que lo que acabas de leer es una patochada. Sí. Total. A ver si al final No vamos por a ti, coincidir porque en lo que, algo. lo A ver que si tú al le final hayas vamos a leído, coincidir. sino el contenido de lo que estás diciendo. ¿Querellarse contra el presidente del gobierno? ¿Dónde está el Que delito? querellarse, pero si querellarse, ¿tú te con quién te ¿Dónde quieres está el querellar? delito? Sí, yo Ahora contigo cuando termine el programa mismo. nos vamos a Ahora policía, te nos vamos querellamos. a meter Aquí una nos querella. ¿Ves? Ahora te vamos a meter una... Bueno, a Julio le vamos a meter una querella. Está. Venga, hombre, por favor. Vamos a ver. Vamos a partir de la base de el derecho penal en España
aparece cuando verdaderamente se comete unos hechos que están establecidos con la letra perfectamente especificado Tipos. y cuando se supone, eso es lo que se llama los tipos penales, y cuando verdaderamente se ha cumplido el tipo, cuando se ha hecho lo que dice la ley que está prohibido. El Código Penal establece una forma que es a lo que hace referencia este dirigente político, que es el 17.1 del Código Penal, que es la conspiración o la cooperación para cometer delito. Pero, hombre, cuando hablamos de conspiración, cooperación para cometer delito, ¿me quieres decir qué delito se ha cometido para cooperar o conspirar? Pero vamos a ver, ¿qué le están vendiendo? ¿Qué están vendiendo? ¿Pistolines con esta tontería? Foto, mañana ¿Está en vendiendo los pistolines telediarios. con las tonterías? Minutos de Está telediario. tomando el pelo la gente con la tontería que está diciendo. Minutos. Lo que tiene que hacer ese hombre es ponerse de acuerdo, dejarse de sacar tanto pecho, que paga un león del lado de los que hay en el Parlamento Nacional, bajarse a la arena, sentarse con Feijóo y ponerse de acuerdo en hacer una moción de censura a este tío y hacérselo al presidente del gobierno. No, si y la que va a se deje de presentar. tontería. La moción la va a presentar. No, pero no solamente una moción, sino es una reiteración de mociones. Dicen que los señores que se lean el artículo 175 al 179 del reglamento de las Cortes y veremos si se puede hacer o no se puede hacer. Y si tienen la grandeza suficiente de ponerse de acuerdo, sí lo pueden hacer perfectamente, y no una, sino pueden hacer 4, que tengo hecho ya hasta el cálculo. Dime cuántos parlamentarios suman Vox, Partido Popular y minoritarios del Grupo Mixto. ¿Cuánto? Lo suficiente para que no salga adelante. 156, pero que si aquí no importa que salga adelante o que no salga adelante. Aquí lo que importa es estar recordándole y refrescándole a la gente permanentemente qué es lo que este hombre está haciendo malamente. Es que todo el mundo va, aquí en España es que tenemos que jugar un partido de billar y ganar. Pues no. No, el partido de billar también se puede jugar y puedes dar a demostrar que también sabes jugar muy bien a billar. Y lo que estás dando a demostrar es que ese no es tan bueno jugando al billar. Pues para eso también se puede emplear la moción de censura. Es cuando se pierde la confianza, como dice el artículo 113 de la Constitución Española. Si no tenemos confianza en el presidente del gobierno, hagámoslo, digámoslo, denunciémoslo. Pero lo que no puede quedar siempre en manos de la prensa son las noticias y las lecturas de lo que se están haciendo. Claro, pero también tienes la televisión y también lo puedes poner. Y si te dedicas a hacerlo como son el 10% de las cámaras, y la Cámara nuestra tiene 350 diputados, la suma entre Partido Popular, Vox y los minoritarios pueden llegar a 156 parlamentarios. Si divides entre 35, te sale 4 y pico. Con lo cual te supone que tienes 4 oportunidades de presentar 4 mociones de censura. Y la moción de censura... Son la solución, Enrique. No, yo no te estoy diciendo, yo no te estoy dando ninguna... La única solución que hay es de poner a este hombre e intentar que haya nuevas elecciones y se acabe ahí donde se acabaría el problema. Pero aquí lo que te estoy diciendo es que una forma de empezar a limarlo y hacerlo y hacer perderle credibilidad es hacerle mociones tras mociones de censura. Que las televisiones están grabándote durante 8 y 12 horas al día y te están escuchando lo que le estás diciendo a ese hombre. Yo estoy de acuerdo con Enrique, pero hay una pregunta, dice, ¿qué se puede presentar ahora? ¿Una moción de censura cada 5 minutos, Enrique? No, pero no, es que, vamos a ver, no está prohibido. Es lo mismo que están diciendo que lo que es la aprobación. Sí, se puede hacer. Los que no pueden repetir las mociones de censura, vamos, yo estaba leyendo, tenéis aquí los artículos, aquí los he traído. Que lo ha firmado una vez no puede. Los que lo han firmado no pueden volver a repetir. En el mismo periodo de sesiones. Sí, los 35. Enrique, pero tiene otros 35 más en la recámara, ¿no? Pero vamos a intentar que esto funcione. ¿Cómo que va a funcionar? Pero de todas maneras, tú hablas. Yo sí hay una cosa. Yo sí hay una cosa que. Entonces, vamos a esperar que esto funcione. ¿Qué va a esperar que funcione? ¿Qué va a funcionar? Explícame, ¿qué va a funcionar? Yo sí creo que puede estudiarse. Que pudiera haber algún tipo de delito. Si vota algún diputado del PSOE... Y me explico, ¿no? Por contestarte a qué es lo que se podría. Vamos a ver. Aquí, indudablemente, las amnistías y los indultos totales están prohibidos por la ley. De hecho, el indulto a los catalanes fue simplemente por el delito de sedición. En ningún caso fue por el delito de malversación. Cierto, ¿no? Fue un indulto parcial. Fue exactamente. Sí, parcial. Fue un indulto parcial. No fue un indulto por el delito
los que estaban condenados por prevaricación, que era la que llevaba aparejada la pena privativa de libertad, llevaba una menor pena privativa de libertad, con lo que ya habían cumplían el periodo mínimo para salir de prisión, pues se le quitó el de sedición y tal. ¿Qué ocurre? Que efectivamente no pudieron aplicarle un indulto total, ni pueden hacerse una amnistía porque está prohibido absolutamente. La amnistía no es amnistía. Entonces, ¿qué ocurre? Que con este subterfugio de modificación ad hoc del delito de malversación, que es lo último que se introduce, y además se introduce precisamente para ese caso concreto quirúrgico, como decían, que afecta muy concretamente a unos determinados condenados, ya lo digo por el indulto, y a unos determinados acusados, lo digo por Puigdemont, pues probablemente ese fraude de ley, esa utilización para conseguir el objetivo de una amnistía de ese tipo, de esos presos, o de ese indulto total que la ley prohíbe, a lo mejor podría ser prevaricador. En derecho todo es discutible. A lo derecho mejor ni ninguna podría barbaridad, ser pero- prevaricación. pero- Y y esa ahora dime quién conspiración, hace- esa conspiración ¿Eh? sí podría ser para cometer ese delito de Dime- prevaricación. Yo estoy dime- convencido que el dime- letrado que ha puesto esa querella lo ha fundamentado. Y tú Igual la que dices, no- igual que no te has por dicho el tú. mismo- Lo digo porque todo cabe en derecho, pero sí es Todo cabe en cierto. derecho, pero todo cabe en derecho, pero tú te Bueno, por ejemplo, traeremos en el esto- próximo debate esa documentación. La nota de prensa del PP, el gran éxito de esta mañana. ¿Tú sabes lo que significa eso? Sí, no? eso es un error. Eso significa que ahora toda ley que se vaya a presentar va a recibir sus adecuadas cautelarísimas. Por un partido o por otro. Y en Pero función que ya- de cómo esté el Tribunal Constitucional, Pero que ya ha pasado antes, Y cuando ¿eh? salga, No sé si- que no he tenido vencedores oportunidad de del decirlo. mundo, Sí, campeones Julio del decía. mundo. Sí, no, decía Toda. que la propia nota informativa del Tribunal Constitucional hace alusión a, concretamente, hace alusión a Ahora tres, es pero... precedente, sí. Sí, a dos precedentes. Yo tengo uno aquí de ellos. Sí. La Catalán, sentencia los catalanes. 119/2011, que precisamente está motivada por unas enmiendas del Partido Popular. ¿No? Sí. Y es exactamente el mismo caso. También el propio el PSC la había invocado en Cataluña Sí, pero si el en un momento problema no- determinado, en el caso regional. Quiero decir que estos precedentes existen. O sea que, Pero si el precedente que- jurídico no es relevante, es el mediático. bueno, pero- Esto ha tenido una repercusión que va a hacer, o puede hacer, que el resto de los partidos y Sí. que el propio Partido Popular, de ahora en adelante, cada vez que cuestionen una ley, presenten unas pero cautelarísimas. no es cuestionar Porque una saben ley, que pero si pueden el hacer juez de amnistía, sentencia, pueden hacer el amnistía, Tribunal ¿no? Constitucional dice, No, un no, momento, no. vamos a ver qué pasa aquí, No, lo van a pero- vender como un gran éxito. Pero perdona, lo que Pero ha bueno, se los podrá que hemos- admitir o no, sí, O, no, la- pero si o tú- ya tú las metes y ya te la dan. No, Yo pero soy si al oponente de final... varias Las leyes, cautelares no. tienen que tener una serie de requisitos, el periculum mora, Sí. ¿no? Por el bonus fumus iuri, en fin, tiene que tener unas cuantas cosas. Sí, o hombre, te la van a tiene que dar ya tener como fuera una el churro. argumentación jurídica Nada, y Paco, hombre, no seas fundamentalmente, tan liviano, y Rodrigo, fundamentalmente, y yo que me según muevo parece boliviano, desprenderse ¿eh? del Yo- tema, yo que me muevo es mucho- tener la mayoría adecuada en el Tribunal Yo que me muevo Constitucional. mucho en la Claro. jurisdicción contenciosa administrativa y soy de los que solicitan muchas veces tanto cautelares como cautelarísimas. también las he pedido, algunas Puedo veces. muchas veces, puedo deciros que muchas veces que los jueces no son nada propicios para otorgar medidas cautelarísimas. Las cautelares podría ser, pero las cautelarísimas, yo en todas las, yo no sé si habré pedido no sé cuántas decir, pero en los últimos años solamente he conseguido tres veces medidas cautelarísimas. Yo dos veces. 3 veces. Y una de ellas es manifiesta porque era un desahucio sin autorización judicial de un sitio que estaba funcionando y era de un día para otro y entonces estaba justificado eso. Y las otras dos, desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, más político, pues se han otorgado en cuestiones importantes con calado. Y muy claras, mira. Y con calado. ¿eh? Quiero aportar y un se, han, ejemplo. y se han tomado las decisiones. ¿eh? Entonces, es verdad que abusar de medidas cautelarísimas al jurista no sabe que no... Porque, vamos, lo primero que un juez no quiere es tomar una decisión sin escuchar a la otra parte, que es lo que diferencia la cautelarísima de la Inaudita cautelar. parte, de la como se cautelar, dice, ¿no? efectivamente. Es lo que diferencia es una de la- otra. es la cautelarísima. Pero que sí es verdad que medidas cautelares, escuchando a la otra parte, sí es algo más que habitual adoptarlo. Y para eso están, si no, no existiría en la norma, ¿no? O sea, Pero, Sí, cuando tú te metes... sobre cuando todo tú con la haces- lentitud de la Sí, justicia, ¿no? Pero cuando haces Lo la que dice cautelarísima... la expresión que le Pero usa sabéis la- el lapicero a la que hace siempre Enrique. Las querellas, pues las querellas, claro que son cosas serias. Y las denuncias también. ¿Verdad? Pero ¿Y ¿sabéis este la tipo de ley? querellas? ¿Sabéis la ley donde se hacen las Al enmiendas? final,
¿Queréis ver el Lo que título de la se ley? busca es- Porque lo dice y el además- Tribunal Adelante, Julio, Constitucional. léelo. Dice literalmente el Tribunal Constitucional, con referencia a 2 enmiendas que introducían reformas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, incorporadas a la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones Sí. para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Ahí Y en tienes- este cajón desastre ahí es donde tienes tú el bono cuelas, Fumiyuri. cuelas 2 enmiendas que no tienen nada que ver con el texto inicial que la Cámara está legislando. Y es donde Ese no es- aprecia, yo creo que no ese aprecia es el el Tribunal bonus Constitucional vaya por la, delante, en vaya la por delante relación mi de homogeneidad. desconocimiento. Que de tiene buena la ley. apariencia de buen Tú no- derecho. tú- Eso, tú no eso puedes, es. Tú no puedes, legislando, si no lo has introducido en el texto que se está legislando, introducir enmiendas para modificar otras leyes distintas a las que quieres enmendar cuando metes la proposición de ley. Yo no Y eso es lo tengo que ni hemos idea. sido ponentes Vaya de por ello, lo delante que sabemos. tengo muy poca El idea letrado de te esto. dice automáticamente Pero- y Y te hay dice otro que elemento no. importante. Pero esas Pero- enmiendas no se pueden admitir Es muy y se rara. inadmiten. O sea, en la misma ponencia ya técnicamente, y ahí es donde voy ahora, porque aquí estamos todo el rato, de alguna manera, no explicando bien, y mea culpa, el trabajo tan importante que tienen los letrados de las cámaras. Sin duda. O sea, los letrados de las cámaras, en este caso, Suscribo. los informes que han hecho y lo que hayan dicho, que está recogido en los diarios de sesiones, está por escrito, y también el Tribunal Constitucional accederá a lo que tenga que acceder, y en el caso de que haya algo penal, pues también habrán advertido y habrán dejado muy claro, negro sobre blanco, o en el diario de sesiones, como digo, a viva voz, y habrá quedado recogido su no a esto. Quiero decir que en algún momento algún responsable político no ha querido saber lo que decía el letrado y el procedimiento ha seguido y ha seguido muy rápido. O sea, yo lo he seguido, yo he legislado en varias ocasiones siendo ponente, participando en la tramitación de leyes y no he visto nunca tanta velocidad legislando como se ha visto en estos últimos días. Nunca. Pero además hay una cosa Importante. más que Buena- también hay que tener en cuenta, y es que ha habido una amenaza directa a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial con querellas criminales en casos de, y vía penal en caso de no hacer la proposición de los candidatos que le corresponde al Consejo General del Mira, Poder a mí hay una- Que eso es tremendamente grave. ¿eh? A mí Eso una de amenazar cuestión, a la gente lo que la gente tiene que entender, por qué, pues, que eso es difícil, la normativa, el porqué de lo que dice la ley tiene un porqué, y es para garantizar es para garantizar el fin de esa ley o de esa norma, ¿no? Lo estamos viendo con la ley del CSI, que también está, lo estamos viendo, ¿no? Tú pretendes algo, resulta que tramitas la ley como se debió de tramitar, que se hizo, y contaba con los informes preceptivos que tenían que emitir los distintos organismos. Y esos informes avisaban muy claramente de lo que podía ocurrir. Y ha ocurrido. Y ha ocurrido. Creo que son ya 98 revisiones de condena. 91 y 14 escarcelados. Sí, 91 y 14, sí. Brutal. Total, 91 y 14 escarcelados. Bueno, pues ahí claramente está lo que avisan en una tramitación como debe ser, no express, como se ha hecho esto y de aquella manera, aquellos informes, pues precisamente ¿para qué están esos informes? Esos informes son preceptivos para que en garantía de los ciudadanos, de los administrados, de los que van destinados esa ley, pues se puedan prever lo que la voluntad política, posiblemente, la mejor voluntad, nadie va a decir que no, pero para eso están los técnicos, los juristas, los que deben de dictaminar diciendo los riesgos que tiene tomar esa decisión, como efectivamente se ha comprobado hoy. Bueno, pues saltarse a la torera, es que aquí daba igual, saltarse a la torera la tramitación que debe realizarse para modificar esta ley orgánica del Tribunal Constitucional, porque en definitiva es una modificación en cuanto a la forma de nombrar los magistrados, pues saltarse toda esa tramitación que tiene sus informes, porque si se hace como un proyecto de ley va a tener sus informes, bien de los letrados de la Cámara, que la tendrá que tener, pero también del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Estado, etcétera. Entonces, tendrán que tener... Los órganos consultivos que para eso están. Para eso están y cobran una pasta, por cierto, los magistrados de esos sitios, pero para eso están. Es que al final, ¿por qué? Digo, pues tenemos el ejemplo claro. Si no se atienden si se pasa, como se ha pasado en este caso, o si se hacen esos informes y no se tienen en cuenta, nos encontramos con la cifra que tú acabas de dar, que Bueno, es un escándalo. Os voy a contar una anécdota que viene al caso y que es importante, muy rápida, y es que ha habido formación, mucha formación.
Yo estuve en una fundación de la Jiménez Abad en la UNED de Madrid y también en la Escuela de Práctica Jurídica, formándome de cómo legislar en parlamentos fragmentados, porque creía que era mi responsabilidad. Pues, ¿sabéis cuántos políticos había de toda España? Ninguno. Todos eran letrados. Y luego pasan estas cosas. Que hay gente que incluso está legislando y algunos no saben lo que otros le están colando y hay otros que lo están colando a sabiendas porque están muy bien informados y lo están haciendo mal, como ahora acaba de parar el Tribunal Constitucional. Y decir una cosa nada más, y es que esa mayoría reforzada, complementando lo que ha dicho José Carlos, de 3/5 de 2/3, el legislador lo pone porque lo que obliga es a dialogar. Sí, Y sin duda. en los parlamentos fragmentados a dialogar. Y bueno, algunos parece que desde el bipartidismo no están acostumbrados a dialogar y siempre están enfrentados. Y esos Sobre 3/5, todo por la lo que materia no, de la no ley hay también. que cambiar esa regla del juego, porque esa regla del juego está para dialogar, que es lo que tienen que hacer. Dialogar Y hasta la las materia temaciones, hasta llegar a un acuerdo. es una protección que hay para en la materia. Cuando es materia de ley orgánica, Vamos con... perdón un momentito, es una materia Noticia para de que no Andalucía. se pueda ser tocado y manipulado como tenemos la prueba, que es lo que quieren hacer. Por eso existe la ley orgánica y existe esa protección. Yo nada más quiero decir dos cosas. Una, sobre todo, que a partir de ahora creo que el legislador va a tener que estar pensando en determinar o dejar escrito en el Código Penal las actitudes que nos está enseñando Pedro Sánchez para que no vuelva a ocurrir nunca más en la historia de España. Que nos encontremos que se escriba en el Código Penal con letras bien grandes que lo que está haciendo este tío de aquí en adelante, el que lo vuelva a hacer, cometería un delito y que se le ponga pena alta. Porque lo que no puede y lo que no es Le justo, van a dar la razón a Abascal. lo que no es justo es que, pero cuando esté escrito, Vale, no cuando lo diga Abascal. perfecto. Que es importante. Yo creo Bien. que a partir de ahí es donde España tiene que aprender. Y aquí, de la misma forma que la malversación y la sedición deben ser otra vez dictadas y reguladas, se regule este tipo de actividad que está llevando a cabo un presidente del gobierno intentando destruir y gobernando y legislando contra la propia unidad de España, como establece la Constitución española. bueno, y hay otra cosa, ¿Cómo y hay otra cosa más. tipifica eso? ¿Qué? Cuando el presidente no me gusta lo que hace, ¿cómo es? ¿Eso cómo se tipifica? Pues mira, pues, porque si lo en quiere- principio hay si unas lo leyes, quiere- quiero decir, si él está haciendo Si lo cosas de quieres estas, puede livianizar presentar de esa ahí forma la y lo presenta quieres una hacer querella, ¿no? liviano, Ya lo si lo tiene. quieres hacer liviano, pues Estados sí. Unidos- en Si lo Estados quieres, Unidos el Congreso acaba de informar Sí. y es verdad que no obliga, pero es verdad que es un gesto muy importante, los gestos en política también son importantes, de aquellos días negros de asalto. Exacto, al Sí. Capitolio. Al Si Capitolio, quieres, ¿no? si quieres Entonces, livianizarlo, hay pues tú lo livianizas. hay- pero hay lo haces democracias que liviano. también son imperfectas, Pero yo pero creo, no, yo es creo, lo mismo. yo creo que lo que Digo tú no cómo puedes se le tener da es- forma a eso, lo que que tú yo no no puedes sé cómo se le tener, da bueno, forma pues a yo no eso. soy, yo no soy, O si yo no quieres, soy como el lo veis de Julio. legislador. Yo sí creo, Lo que está claro yo es sí que creo tú que no habría puedes que tener regular. en vilo a un país entero, como este señor Pero tiene, este señor no porque creo- este señor tiene a un país en vilo, Bueno, eso es lo que solamente dices tú. porque quiere, no, lo digo yo no, se nota, hay una parte se del país que palpa, creo que no está en porque vilo. porque este señor quiera, todo el país quiere significa todo el país, está a 100%. en la poltrona. Pues no lo sé, pero tú ponte a verlo. Yo Ponte sí a creo- verlo. yo sí creo que habría que Hay regular. una tensión que se yo palpa. sí creo que Si tú no lo notas, pues yo como hemos empezado eres a insensible en este aspecto. como hemos Yo empe- sí soy sensible. Enrique, como hemos empezado la tertulia, yo sí creo que habría que regular de alguna manera que no sea gratis romper la apariencia de independencia judicial, de las instituciones, la Lo que está independencia de los haciendo tres este señor. poderes. Yo creo que eso se tendría que regular, que no sea gratis de ninguna de las maneras. Yo creo que si hay algo que debe ser, por supuesto, la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión debe estar garantizado, pero no se debe de permitir que desde un poder del Estado se presione a otro. Eso no se puede. El Ministerio Fiscal debería de haber Eso intervenido. pero debería claro, como de va a intervenir el garantizarse fiscal. y eso debería de justificarse actitudes como la del ministro Pero que del ministro. digo una cosa, que se hable mal es grave, pero que se hagan cosas son peores. Quiero decir que al final los hechos son los importantes. Sí, sin duda. Y ni PP ni PSOE, cuando han tenido oportunidad, han peleado por una verdadera independencia de la justicia. Ninguno de los dos. Porque en el fondo, yo no sé si, Julio, o tú lo sabrás, ¿cuántas personas pueden comer directa o indirectamente del Partido Socialista en España? Pues no sé,
Sí, es un partido clientelar. No Es sé, que quiero tú sí decir, tienes cliente. directamente me refiero al que está trabajando en la sede, la secretaria, el secretario, el otro que no sé cuánto, el proveedor, no sé cuánto, el cargo institucional, el asesor, ¿cuántas personas? ¿Y del PP? Los que niegan. Muchísimo. Un ejército. Y cuando nos sentamos por la mañana decimos, ahora tenemos nosotros la oportunidad de elegir los jueces. ¿Tú crees que alguien va a levantar la mano y decir, no, hombre, señores, esto vamos a hacerlo bien? Los jueces que lo elijan los Sí, jueces. la generosidad que tú decías. ¿Quién lo dice eso? Es Sí. que no lo han dicho nadie. Es que la ley electoral ahora es muy escandalosa. Pero cuando Aznar se sentaba con Convergencia o con PNV, entonces no era escandalosa. Tampoco Y dentro de había 4 este años. clima. Y Pero cuando lleguen dentro tampoco de 4 había este años. clima. No vale. Si no. gana No, el PP, no había ese este ejemplo, clima, ¿tú crees que va a Paco. cambiar la No norma? había Ese este ejemplo clima. no. Esa No había- convergencia, no había- esa convergencia Yo no creo- era una yo creo- convergencia golpista Paco, como Paco, son los Perdón, de ahora. No, perdona, no. pero No eran partidos golpistas como los de ahora. Paco, perdona, estaba en su fase. Porque lo de las escuelas, lo del habla catalán no es de antes de ayer, ¿eh? Yo creo que Y la independencia y la formación. Paco, yo lo he dicho, las yo lo he dicho, concesiones ahora hay una oportunidad. En materia de educación y todo eso no vienen de eso, no lo ha hecho Pedro Sánchez. Tú sabes que yo... O sea, que eso viene de hace muchos años. Y los chavales, los niños, niñas educados en Cataluña, en los que se les viene enseñando que en España les roban, no es de antes de ayer. no, sin Eso duda. lo hacían ya Pero- antes pero, y después Paco, se sentaban cuando necesitaban los escaños. Y han tenido la oportunidad de cambiar la ley electoral y no cambiaron. Y han tenido la oportunidad de cambiar el sistema de elección de los jueces y no lo han cambiado. yo creo que hay una Algo nos oportunidad... hace pensar que si pasado mañana o el año que viene, dentro de 11 meses, gana las elecciones del Partido Popular, ¿va a cambiarlo? Es lo que te iba a decir. Sería una muy yo buena creo- pregunta yo en creo- campaña electoral. Sí, sí, para pero, Feijóo. pero creo que hay una oportunidad. Sí, yo sería lo una digo. buena mira, campaña. A mí tú sabes que lo he dicho muchas veces. Y lo he nos dicho, dirán esta tertulia. que hasta que no Yo se celebren las elecciones, cuando ganen yo no- nos Ya lo adelantas, ya lo veremos. veremos. Ya lo veremos. Yo no creo que Vox sea un partido que haya que apartar, ni muchísimo menos. Y precisamente yo creo que si hay una cuestión es que hay una oportunidad. La única forma de gobernar el Partido Popular es, está claro, con Vox. Sí, no hay otra. No hay otra. no hay Tal otra. como están las cuestiones ahora mismo, hay que ser realistas. Es así. Pues esa es la oportunidad para cambiar el régimen electoral. Ahora la tienen. Sí, Ahora la tienen. Ahora la tienen. sin No lo duda. van a hacer. Pues yo creo que es la... No hay No va. ese planteamiento o ese escenario que estaba diciendo Paco de Pujol, en otras épocas, de depender. Bueno, que- es que ahora es un es concepto, cuando ¿eh? pueden depender. Pero solamente Vox- es un concepto, ¿eh? Lo que para cargarte Ahora, el tema es un Vox es solo partidario concepto. de cambiar la ley electoral. Pero Pero Lo es ha la hecho Rafael circunscripción, Segura, Tienen la ¿eh? oportunidad. Lo ha Es comentado más, muchas veces aquí. La yo estoy convencido que circunscripción Vox, es lo único que tiene que cambiar. que Vox va a poner encima de la mesa esa cuestión. Cosa distinta a ver qué dicen los poderes fácticos, qué dicen qué se puede montar, con todo lo que se pueda montar, pero bueno. Es Bueno, solamente un concepto. vamos que- Circunscripción. solamente. Noticias de Andalucía y luego nos metemos ya en nuestra tierra. Hablaba del Mundial, José Carlos, anteriormente. No es que una noticia porque pudiera haber relación causa-efecto. Pudiera haber, ¿no? Con esto del Mundial a uno se le olvida las cosas. El Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía presenta fuera de plazo las enmiendas parciales a los presupuestos. El plazo finalizaba a las 12 horas del 19 de diciembre. Posiblemente porque estaban viendo el fútbol y no le ha dado tiempo a Bueno, preparar, ¿no? Esto le puede ¿O no? pasar a cualquiera. Yo no Le sé puede si- pasar a cualquiera. Esto le puede coño. pasar a cualquiera. Pues vamos, tendrán muchas Eso cosas es que hacer. una gran verdad. Tendrán Le muchas puede cosas pasar a que hacer. cualquiera. Nosotros Tendrán nos jugamos cosas los que plazos hacer. mucho más. Nosotros nos jugamos los plazos mucho más, con los días de gracia y eso. No, pero sí es cierto que hay una cuestión. Mira, yo te voy a contar una anécdota que poca gente lo sabe. Y me voy a poner mal, ¿eh? Pero es verdad. La culpa fue de quien fue, pero bueno, también aprovechó el Partido Socialista. También el Partido Socialista aprovechó la coyuntura. A ver. En 2003, cuando cambia el mapa político de la costa occidental de Huelva, pues entonces Giasa no era la mancomunidad de servicio de la provincia de Huelva, era la mancomunidad de aguas de la costa de Huelva exclusivamente. Luego estaba la mancomunidad del condado, pero eran los pueblos de la costa occidental de Huelva. Bueno, pues cambia después de toda la vida de la democracia. Lepe lo gana el Partido Popular, Moguer empieza a gobernar el partido Juanjo Volante coaligado con otra formación, Aljaraque vuelve el Partido Popular, Punta Umbría gana el Partido Popular. Y entre los coaligados en Lepe, porque Manuel Andrés empezó gobernando me acuerdo, con los jurados, con los hermanos jurados que eran del Partido Andalucista, y Moguer también, bueno, pues las representantes que cada ayuntamiento nombró, concretamente el de Lepe y el de Moguer, era del Partido Andalucista. Total, que nos convocan al pleno constitutivo de la mancomunidad.
y formalmente creo que podríamos haber tenido mayoría y haber quitado la mayoría hasta entonces, que entonces no había representantes de todos los partidos ni nada, al Partido Socialista. Bueno, pues por culpa de uno de ellos, y no era del Partido Popular, no voy a decir quién, pues estábamos sentados pues viendo los términos de cómo íbamos a defender las distintas posturas. Llegamos 5 minutos tarde. Pero lo grande es que en 5 minutos una sesión que puede tardar media hora estaba ya terminada. Pues todo eso es importante. Todo eso es importante. Nosotros hemos estado en el Parlamento de Andalucía y Estaba ya en el terminada. fondo de la cuestión. Hemos estado precisamente con una ponencia de No sabía ley, casi nadie eso. con un informe final, con el dictamen votando y demás, y nos damos cuenta que no había quórum suficiente. Era el plan Almonte Marisma y Fíjate. una ley con un artículo que lo que se quería era pues que hubiese una sentada, a mí me pidieron que estuviese también en ella, para resarcir económicamente a los colonos que se habían quedado allí colgados. Eso es un tema muy largo de explicar, muy complejo, pero el Partido Socialista no acudió a la comisión con sus diputados. Entonces nos faltaban quórum para votar. Y yo tuve que llamar a 2 diputados en aquel momento para que se sentasen, hubiese quórum, y se pudo votar y salió adelante. Luego es verdad que no se pudo llevar a cabo porque también se acabó la legislatura automáticamente y no se pudo ejecutar y está pendiente de que finalmente se ejecute ese mandato de la comisión que no llegó a pleno y no acabó siendo ley. Y estas cosas pasan. Y el llegar tarde a un plazo de registro es verdad que le puede pasar a cualquiera. No es la primera vez que pasa. Pero es verdad que es sintomático que le pase en el Parlamento de Andalucía al Partido Socialista. Yo tengo que decirlo. Yo veo, y lo veo con preocupación, y yo tuve una reunión ayer, imagino que luego hablaremos de ello, con el Partido Socialista a nivel provincial por el tema de la modificación del plan de la Corona, y los veo muy, muy despistados, singularmente a su portavoz, a Juan Espada, el secretario general. Ya es una apreciación personal, no lo veo afinado en su labor de oposición. Creo que no es una cuestión solo de mí, creo que es una cuestión que incluso es interna del Partido Socialista, y parece que están teniendo muchos problemas en su labor de gestión interna dentro del grupo parlamentario. Bien. Y parece que esto puede ser un reflejo de ello, porque esto nunca le ha pasado al Partido Socialista. También es verdad que en un cable que le acaba de echar a Antonio Sanz, el consejero de la Presidencia, al Partido Socialista esta misma mañana, que le ha dicho que habrá enmiendas del Partido Socialista vía transaccionales. Sí. No es el mejor mecanismo, vamos a ver qué dicen los letrados a esas transaccionales, porque no es fácil. Transaccionar qué enmiendas que no existen, ¿a qué? Pues, Aunque han llegado... Habrá que vamos a ver qué volver, dicen los vamos a letrados. volver parece ser a los que se van a- Lo digo procedimientos. porque son los presupuestos, lo digo para Hombre. avanzar. Son los presupuestos de la comunidad autónoma, que no tiene que haber mácula sobre ello para luego poder aplicarse. Quiero decir esto. O sea, que se tiene que hacer, lo que se haga en el Parlamento de Andalucía se cierto, tiene que Hay una hacer sentencia por lo del que digan Tribunal los Superior de letrados. Justicia de Andalucía muy clara sobre eso, que fue que no se admitió una enmienda de un grupo municipal a unos presupuestos municipales, porque entendían que no era el proponente y que por tal, y al final, precisamente por vulneración de los derechos fundamentales y de la participación política, anuló el presupuesto, la sentencia. Bueno, Así que más vamos vale, con otro más tema. vale pro Y participación precisamente que no, de la Corona Norte, digamos sobre eso. Juan Espada, decir que ha perdido varias, han celebrado primarias, en fin, para elegir a candidatos en localidades superiores a 20.000 habitantes, y han perdido muchos de sus candidatos. Hay una división brutal en el PSOE de Andalucía. La última encuesta, por ejemplo, dice que el PSOE perdería entre 7 y 8 escaños de celebrarse las andaluzas ahora mismo. La verdad que no están en buen momento. Y esto de Sánchez, también la tropelía de Sánchez le va a pasar factura a los alcaldes. España o Sánchez. Por ahí van a preparar una campaña que dice: el 28 de mayo no solo votas a tu alcalde, votas España o vota el gobierno Frankenstein. En fin, lo están diseñando. Ya os daré más información en el próximo debate. Y cada uno quiere aprovechar su momento, Paco, como no podía ser de otra manera. No solo se elija al alcalde, piensa que también, si votas al alcalde de tu pueblo, le vas a dar a Sánchez el voto y este se lo va a dar a los golpistas. En fin, cada uno moviendo los hilos para sus propios intereses. Eso está claro. Bueno, Julio, minutos y resultados. La ley de la Corona Norte, ¿cómo está? Saldrá adelante, supongo, ¿no? Hay una promesa firme del PP para sacarla adelante. Nosotros estamos convencidos de que sí. Tenemos el compromiso adquirido del Grupo Parlamentario Popular de que en cuanto pasen las fiestas, estamos hablando de la semana del 9, 10,
pues registrarían entendemos nosotros, esto es estimativo, pero entendemos que registrarían su proposición de ley. Ya Vox manifestó que en el momento de que eso fuese así, pues unirían su fuerza en el Parlamento de Andalucía en coherencia y responsabilidad con lo que había sucedido justo al final de la legislatura anterior. En ese caso también estuvo Ciudadanos, que ahora no tiene presencia en el Parlamento de Andalucía, y con esa mayoría de diputados está más que garantizada que la reforma del Plan de la Corona Norte se lleve a cabo, ¿no? Que al final es una herramienta para, de alguna forma, acabar con la injusticia y reparar el daño que se le ha hecho allí a muchas casas de familia de muchos agricultores que se enteraron en 2014 de un día para otro sin que nadie les advirtiese que con una retroactividad de 10 años hasta 2004 eran irregulares y que aquellas subvenciones que habían recibido también de fondos europeos, firmadas por responsables de las delegaciones territoriales de Agricultura, pues no eran suficientes y que ya no podían seguir cultivando y que ya no podían continuar regando. Y eso hay que revertirlo. El Plan de la Corona es un instrumento para preservar Doñana, pero se diseñó mal y se ejecutó peor y ha hecho daño, y el daño hay que repararlo allí donde se tiene que reparar, legislando, que es en el Parlamento de Andalucía. Están insistiendo del Partido Socialista constantemente en la importancia que tiene el Consejo de Participación de Doñana, que hacía más de un año que no se reunía, donde, por cierto, no están los agricultores. Y el Consejo de Participación de Doñana tendrá la oportunidad de participar allí, como ya lo hizo Miguel Delibes, o con quien ellos crean oportuno, para volver a comparecer y explicarse allí, ¿no? En un trámite legislativo con todas las garantías en el Parlamento de Andalucía, porque no se nos olvide, allí es donde se legisla y es donde tiene la legitimidad del pueblo. Y esto fue lo que le pedimos ayer al Partido Socialista. Le dijimos que fuesen coherentes y responsables, hiciesen lo mismo que hicieron en la legislatura anterior, y es no entorpecer la tramitación en el Pleno de toma en consideración, al menos que se abstengan, y bueno, tienen más cerca luego apoyarlo si se abstienen, que si votan no se entendería en el sector que votasen que no, porque ellos saben, y hoy lo reconoce incluso en una nota de prensa, después de la reunión de ayer, saben que fueron ellos los que provocaron el daño y tienen ahora una oportunidad magnífica, si son coherentes y razonables y no miran tanto hacia Madrid y sí miran a resolver el problema, de resarcir ese daño que le han hecho a las personas y que no enreden. Y también le hemos pedido que su ministra modere las declaraciones, porque le está haciendo un daño al sector muy grande, no solo en España, sino fuera de España, ¿no? Están haciendo campaña incluso en contra de la fresa de Huelva. Me parece que se están pasando. Sí, tampoco ayudan sus socios de gobierno, ¿no? La ministra Díaz, que tachó poco más o menos que de carcelero, es tremendo. y que está cada vez que puede lanzando dardos envenenados hacia el sector por electoralismo puro y desde la irresponsabilidad. Pero de ahí es verdad que no esperamos nada. De ahí con la responsabilidad corporativa, con el Plensi, donde también colabora la Administración, se está haciendo un trabajo de mediación estupendo, que por cierto tendrían que explicar por qué han eliminado los recursos que venían del Gobierno de España para trabajar en la mediación en los campos onubenses. Eso lo han eliminado de un plumazo hace 2 años y han desaparecido los recursos. Incluso el sector ya había contratado a los profesionales, ha tenido que ser a pulmón el que se ha hecho cargo, y el Gobierno de España ha desaparecido. Lo digo por eso de la sensibilidad social, y hay que decir que son más de 110.000 trabajos los que se generan y que más del 80% son mujeres. Y más del 80% de esos empleos se generan en el condado, y se acaban de dar datos ahora mismo, 1.600 millones de cifras de negocio, un crecimiento del 3,2% en las exportaciones, una creciente participación en el PIB andaluz, y por lo tanto un sector muy potente. Y la reforma del Plan de la Corona es una cuestión solamente de reordenación de suelo, no tiene que ver con el agua. Esos campos se van a poder regar cuando venga el agua en superficie del trapase. De todas formas, sí es cierto, y va un poquito relacionado también con lo que decíamos antes de Madrid y Andalucía y la campaña que tú decías, ¿no? Hombre, los alcaldes del condado le dieron la espalda a la visita de la ministra Doñana, del Partido Socialista, me estoy refiriendo. Han tomado postura, lo que tú decías de la reunión de ayer, una nota de prensa que ha mandado, pero el problema tenemos que si la Confederación sigue diciendo lo mismo, si sigue informando desfavorablemente a cualquier toma de medida, o si confunden lo que se está legislando, y efectivamente siguen confundiéndole con un ataque a Doñana, con un ataque al agua, con un ataque que son cosas completamente distintas, pues mal vamos. Y eso daría igual,
porque como elevaron el daño, como tú decías, el daño que se hizo, el daño fue porque elevaron mucho más allá, primero confundiendo qué es lo que se estaba tratando, y segundo porque elevaron a Europa, elevaron a unos organismos que Madrid no se los va a saltar en este caso, y teniendo en cuenta lo que es Doñana y lo que se conceptúa Doñana y lo que también se ha vendido en esas campañas de la fresa y de otras, qué es lo que está pasando o qué es lo que la agricultura está haciendo sobre Doñana, que no es cierto, pero qué es lo que se vende y es lo que se ha vendido, marcha atrás eso es complicado. Y con los ministros que tenemos, sobre todo lo relacionado con el tema de la transición ecológica, vamos a tener problemas, lo estamos teniendo. La costa de Huelva tiene un problema con la Dirección General de Costas desde hace muchísimo tiempo. Mira lo que está ocurriendo en el Portil, ¿no? Y no quieren ni oír ni hablar de tomar ninguna medida y cualquier excusa es buena. Y ha desaparecido la playa del Portil, ha desaparecido completamente la playa del Portil. Y cuántos años, medidas concretas que se han incluso propuesto por los vecinos, medidas concretas que se van a tomar y se han adoptado en otras zonas de costa, por ejemplo, se van a adoptar también en Isla Cristina, como pueden ser espigones o pueden ser otras medidas, descartan completamente y que se busquen la vida, que se busquen la vida de los vecinos del Portil. ¿Por qué? Porque hay un ecologismo radical ecológico en ese ministerio. Sí, pues a mí me gustaría decir algo, el mismo secretario de Estado, la misma ministra, y muy concretamente, porque nosotros sí hemos dicho, y lo estamos diciendo cada vez más alto, por qué aparece la laguna de Santa Olalla y otras secas, y por qué esas imágenes, y por qué utilizan como chivo expiatorio a los agricultores o al cambio climático. Javier Castroviejo, que fue director de la Estación Biológica de Doñana, y sigue siendo, que es científico, sigue siendo consultor de la UNESCO, ni siquiera en sus últimas declaraciones se ha referido a los agricultores. Y ha dicho literalmente que el cambio climático no puede ser un chivo expiatorio porque es el no cumplimiento de la ley. Y hay un decreto que ya es ley muy concreto del año 99, el 7/1999, de regeneración hidrográfica de Doñana, que no se ha ejecutado. Y un plan de 2005 que tampoco se ha ejecutado. Y eso no lo quiere explicar nadie. Porque por los caños de la Torre y el del Guadiamar es por donde naturalmente le ha llegado durante siglos el agua a Doñana. Y esos cauces están cegados. Y el agua no está llegando donde tiene que llegar. De hecho, hace muy poco, en Televisión Española, cuando vino precisamente la ministra, en un minuto, resumiendo todo y cortando y pegando, haciendo de Eduardo Manos Tijeras, diría yo, pues sale una imagen de un caño de agua muy grande. El agua va desde el Guadiamar a las marismas de Doñana, no es cierto, se queda antes. Y eso hace que la marisma no tenga el agua que necesita. Pero lo saben porque una de las obras contenidas en ese plan, la del Arroyo del Partido, sí la acaban de vender hace muy poco, pero es una de las 10 obras que tienen pendientes y no es la más importante. Han dicho que es la más importante y no es cierto. La del brazo del Guadiamar y la del brazo de la Torre son dos caños clave para que se nutran las marismas de Doñana de agua. Y eso nadie lo está explicando y los agricultores no son los culpables, ¿eh? Los agricultores son los representantes políticos e institucionales que no han cumplido con sus compromisos y no pueden expiar sus culpas en las espaldas de los agricultores. El incumplimiento de la ley, el problema de Doñana y no los agricultores. Lo definió muy bien este señor en la entrevista. Interesante. Bueno, vamos a ir concluyendo, que estamos ya en 1 hora y 40 minutos. José Carlos, admitido a trámite el recurso de Unidos por Punto Umbría porque consideráis que es ilegal el dinero que los grupos políticos cobran de Giasa. A recordar, PSOE, PP, Izquierda Unida e Independientes, ¿no? No se me queda alguno Sí, por ahí, se llevan 600.000 euros al año. Ciudadanos tenía su asignación, pero renunció a la misma y nunca se aprovechó de la misma, ¿no? Bien, todo esto tiene una historia, ¿no? La historia es que venimos hablando de esto hace mucho tiempo y llega un momento en el que solicitamos a la Junta de Andalucía que actuara y a su vez pues instamos una revisión de oficio de los acuerdos de la propia MAS que preveían la creación de grupos políticos y a su vez la asignación de los mismos. Bueno, pedimos esa revisión de oficio, la revisión de oficio se lleva meses sin tramitarla, agotaron el plazo que son esos 6 meses para tenerlo, en el caso de la revisión de oficio son 6 meses para tenerla desestimada por silencio, que la planteamos nosotros, y eso coincidió con el cambio de gobierno, porque previamente habían tenido un requerimiento por parte de la Delegación Territorial de
que Alfredo era el que era el delegado en ese momento, Sí, de Justicia, sí. de Justicia, y requirió que la nulidad de esos acuerdos, es decir, con los mismos argumentos, que nosotros, fue estimando una denuncia que hicimos nosotros en la propia delegación para que empelara su labor de fiscalización sobre los acuerdos de la administración local, ¿no? Bien, cuando se le requiere a la mancomunidad y se tramita la revisión de oficio, ellos deciden desobedecer lo que le había dicho la Junta de Andalucía y deciden desestimar esa revisión de oficio porque entienden, buscan argumentos, todos, entiendo que peregrinos, completamente peregrinos, y entre otras cuestiones porque no está justificado, porque una mancomunidad de servicios no puede ser nunca o puede ser comparada con una diputación o con un ayuntamiento porque no tiene nada que ver y por tanto no pueden decir que puede haber grupos políticos porque los miembros del pleno de la mancomunidad no presentan una moción, no son un grupo político que funcionan, no hacen una labor de fiscalización interna porque es una mancomunidad de servicios, no es una administración donde hay una gestión política, ¿no? Claro, justificar que haya un grupo político, tiene que haber un grupo político para que tenga una asignación. Si no existe de práctica, es un fraude de ley como el que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces estaba manifiestamente claro que además no cumplían los estatutos y es que la propia mancomunidad cambió los estatutos precisamente a requerimiento de la Junta del Partido Socialista en el año 2016 porque le decían, oye, miren ustedes, es que ustedes no pueden tener una asignación política de esta manera ni pueden contemplar los estatutos que los partidos políticos como tales sean miembros del Pleno ni tengan representantes en el Pleno, porque esto es una mancomunidad de municipios y lo único que pueden ser representantes en el Pleno son los municipios o los representantes municipales. En definitiva, todo eso, presentamos un recurso contencioso administrativo contra esa desestimación, pero además lo presentamos porque inadmiten de plano. Una revisión de oficio te dice la ley una cosa muy clara. Si está basada en causas de nulidad de pleno derecho, y en este caso lo estaban, se tiene que admitir a trámite, salvo que sea una petición totalmente sin fundamento y que no sea causa de nulidad. Fíjese si había fundamento que está basado hasta en un requerimiento de la propia Junta de Andalucía que entiende que hay fundamento y que hay causa de nulidad. Bueno, pues la Administración, la Mancomunidad, tenía que haber admitido a trámite y antes de pronunciarse haber remitido al Consejo Consultivo de Andalucía con dictamen preceptivo que dijera si efectivamente se dan esas causas o no. No, pues la Mancomunidad inadmite porque dice que no hay fundamentación alguna para entender que eso es nulo. Evidentemente, yo estoy convencido, ahora el juzgado, por supuesto, ha admitido a trámite, le ha requerido la documentación y yo estoy convencido que va a revocar el acuerdo, que va a admitir a trámite, pero yo también creo que cuando venga la sentencia, que va a anular el acuerdo, que es lo que están intentando, que no tenga efectos STUM, porque yo estoy convencido que la nueva mancomunidad que salga de las próximas elecciones va a quitar las asignaciones a grupos políticos, porque ya hay muchas voces que están preocupadas. Sí. ¿Por qué es importante la nulidad de pleno derecho? Porque si hay una nulidad de pleno derecho advertida desde el primer momento, tiene efectos STUM, como sabéis lo que significa. Es decir, que es como si no hubiera nacido. ¿Y eso qué podría provocar? Que tendrían que devolver el dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Que esa es lo que de verdad estamos persiguiendo. Estamos hablando 10 años. Suma. Es parecido al tema de las torres, que también ha venido una sentencia ahora, ¿no? Son 10 años. Ha venido una sentencia ahora. Nosotros advertimos por activa y por pasiva que ello era ilegal. Eso ha generado unas indemnizaciones muy importantes para el Ayuntamiento de Punta Umbría. Es lo que hablamos, el mecanismo de la responsabilidad patrimonial de autoridad y funcionario existe. Bueno, pues nosotros hemos pedido eso. Que el día del pleno decimos, miren ustedes, que ustedes tienen que iniciar el expediente. No quiere decir que tengan que pagarlo, sí o no, pero ustedes tienen que iniciar el expediente de responsabilidad patrimonial, pasarlo al consultivo, que un funcionario instruya y ya veremos si efectivamente tienen o no tienen responsabilidad. Pero lo que no se puede es cortar de raíz y ni siquiera entrar a tramitar un procedimiento a ver si ese perjuicio tan importante, dinero público, uno y es otro, se ha causado sin ningún tipo, desde nuestro punto de vista, de fundamentación, ¿no? Bueno, vamos a ir, ya terminamos. Ahora que ha visto la publicidad del programa que tenemos cada día, lo recuerdo, en Antena Huelva Radio, a las 2:15 el saqueo de los seres. Habíamos pensado que iban a ser 50 capítulos, pero no. Nos iremos a 75 capítulos. Y vamos por el 35, o sea, nos queda casi no ha terminado. La mitad y no ha terminado, habrá que seguir. Porque hoy la última es
El Supremo cierra el último fleco para la entrada en prisión de los condenados por los seres. Me dicen a mí, pero Paco, llevas diciendo que va a entrar en la cárcel Griñán y no acaba de entrar. Bueno, ha respondido a Gaspar Zarría unas dudas que tenía. Griñán ha pedido 3 meses más para entrar en prisión y lo tiene que decidir la audiencia de Sevilla, que ya lo decidirá y a ver qué dice. Perdiendo tiempo, como se dice en el fútbol. Yo ya ¿no? te he dicho cuál es mi opinión. Yo creo que sí. Perdiendo tiempo. Yo te he dicho que sí. ¿Entra o no entra? ¿Tú Yo crees que entra? entiendo que es importante que entre en prisión Griñán, pero también entiendo que, dadas sus circunstancias de edad y otras circunstancias, va a estar allí. Pero que no estamos hablando de Griñán, estamos hablando de 19. De otros sí. Yo creo que sí va a entrar. 19 más. Va a entrar, pero que también creo que se le va a aplicar el tercer grado de forma inmediata Sí. y se le va Mira por que motivo- Pero sí es bueno de cara a la función de la pena, y eso lo sabe. ¿Qué edad tiene Griñán? Que tiene una edad, Creo que 75, ¿eh? 75, Creo que sí. 75. Pues ya te queda. De todas maneras, Algo ¿Hasta va a los cumplir. 82 son? No, 80, 81. 80. de Bueno, todas maneras, que- Enrique sabe de más que hay una cuestión muy importante en el derecho penal, tú lo sabes, pero sobre todo el que se dedica más a eso. Una de las funciones que nos explican en la carrera es la labor de la pena, esa labor preventiva especial, preventiva general, etcétera. Si aquí el indulto se produce y el señor Griñán no entra en la prisión, igual que estamos hablando antes de la falta de respeto a las instituciones de la justicia, pues estaríamos dando un mensaje de que la justicia no es igual para todos, Pues nos ha dado ya con los Totalmente. golpistas. Claro. que sería la brutal. Se ha dado ya Sería con los brutal. golpistas, ya que vamos a hacer salir. La imagen de del GAL, de Rafael Vera y de entonces Barrio Nuevo. y Barrio Nuevo, aunque tuviera toda la cúpula del Partido Socialista en la puerta de prisión, que quizás aquello fue un poco vergonzante desde el punto de vista político, pero el mensaje que se le dio a la sociedad fue muy claro. Aunque ellos no estuvieran de acuerdo, aunque hicieran las declaraciones que fueran, aunque fueran a la puerta de la prisión, pero ahí se dijo de alguna manera que nadie está exento de que se le aplique la ley. Bueno, nos marchamos. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? Volvemos en 2023. Mira que si entran toda esta gente el día 20 de mayo. No creo, no sé, bueno, es posible, ¿eh? imposible. Sería la fecha clave, ¿verdad? No sé, bueno. 20 de mayo, Yo creo que eso no va a 28 influir. las Yo elecciones. creo, yo creo ¿No que va a ya, influir tú? yo creo que eso está amortizado ya. Ujú, vale. Políticamente, o sea, electoralmente creo que eso está amortizado. Bueno, Enrique, lo dicho, contamos contigo para 2023. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Y José Carlos, lo mismo. Pues nada, feliz Navidad y feliz Nochebuena y feliz entrada de año a todos los televidentes y seguidores del debate de Antena. ¿Quién es el 1. segundo de la lista de turistas de Unidos por Todavía Punto no Hombre? se ha producido el momento. A ver de si te va a decidir. pasar como los del PSOE, que presentan las enmiendas a los presupuestos tarde, fuera de plazo. No, no te preocupes. ¿No? Nosotros, mira, Ahora se va a quedar fuera, no va a presentar. ¿Eh? El No uno tenía una presenta- declaración notarial ni nada, no tenía hecho nada. yo no hago declaraciones notariales porque ya demasiadas peleas tengo todos los días con los notarios. He tenido unas cuantas. Ahora se le olvida, ahora no presenta la lista. No, pero mira, sí te voy a contar una cosa, te lo digo, ¿eh? Mira, en Punto Umbría, a día de hoy, el único partido que tiene claro quién va a ser el candidato, incluso quién puede ser más o menos la lista, aunque no está cerrada, es Unidos por Punto Umbría. Ciudadanos no sabemos qué va a hacer y menos hoy. El Partido Popular, que no tiene representantes, ahí están tocando. Adolfo González No Breva tiene- parece que suena. No lo sé, No no lo sabes, sé. ¿no? No sé, porque se están ofreciendo concejales y exconcejales del Partido Socialista encabezar la lista del Partido Popular, estas cosas que pasan. Espérate. Eso tiene que repetirlo. Sí. O sea, concejales del PSOE se están ofreciendo a... Se han ofrecido al Partido Popular Usted- para encabezar la lista del Partido Popular en Punto Umbría. Y exconcejales también, y de hecho se han tocado por parte del Partido Popular. Izquierda Unida también tiene un problema que no sabe quién va a ser. Parece ser que Podemos va a presentar lista en Punto Umbría, además de Izquierda Unida, lo cual pues eso es... Sí, la división. Parece ser que eso va a ser así. Y en Huelva No sé parece si va a ser en que todos también. lados igual. Y luego, pues, Vox todavía no tiene definido, pero tampoco tiene claro, porque no tiene una estructura clara allí. Lo que quiero decir que al final... perdona. Y Aurora no está confirmada. Hoy por hoy sé que tienen una división interna importante, que la dirección provincial no quiere que sea, pero no han sido capaces de plantear unas primarias, porque posiblemente la Asamblea Local, ella que es secretaria local general, pues Controle la los controle. los votantes. Pero me consta que no quieren. Y ahí hay rumores de todo tipo. Así que así está el patio. Por tanto, el único que está confirmado es el que está aquí. Así que pregúntale a los demás, no me preguntes a mí. Bueno, y Julio, tú sigues como portador, ¿no? ¿Te han tirado los tejos varios partidos ya? ¿o Sí, no, algunos? yo ¿O no? no estoy en política activa y no ejerzo como tal, no represento, mi etapa representativa terminó tras las elecciones de junio
y en este momento pues estoy en mi despacho y halagado, agradecido, y es un honor que los agricultores del condado, que la plataforma, que la junta directiva, que por cierto también componen administraciones, sindicatos, organizaciones agrarias, hayan querido que yo sea su portavoz, y para mí es un honor y un placer también en el ámbito personal, porque a mí se me quedó una espinita clavada después de haber defendido el traspase. Fui ponente de la modificación del plan de la Corona, y aquello que yo pudiera hacer por ellos cuando salí del Parlamento, pues lo iba a hacer, y estoy encantado y estoy aprendiendo muchísimo con ellos. Y como tienes razón, la razón tiene dos partes, una que la tenga y otra que te la den, y que sea el Parlamento de Andalucía quien la dé, pues... Pues contamos contigo, ¿no? Para 2023, a ver si damos ya la buena noticia, por fin se aprueba la ley y que le vote, seguro que sí. Y que el PSOE vote que sí también. Como te digo, no enredar, por favor. Bueno, para que ello, vote que sí. Para ello, yo se lo he dicho, para ello es una oportunidad de empezar a corregir el rumbo y dejar un poco ese mal estado de ánimo que tiene, abandonarlo, porque no puede ser oposición si no reconoce que ya no gobierna, y encajarte en tu labor de oposición, y desde la responsabilidad empezar a enmendar entuertos y a meterse la mano en el pecho, saber que has cometido errores y tener la voluntad de ser parte de la solución, ¿no? Perfecto. Bueno, y Paco Lagares, que nos va a dar en 2023 la fecha de sus galas. No, Con porque no hay cuarta- fechas. Es que tiene que no tener. tiene fecha libre. Vamos, La cuarta parte es el grupo. si apareciera como en las otras televisiones, que tú sabes que cuando empiezan a hablar y salen tú Las sabes, galas. el ticket, Día el 25 ticket de la gala, en no Barcelona. terminaría, no tendríamos tiempo. En Es una 2023 va a ser el año de la gira europea. Yo creo que sí, ¿eh? Concierto en Villarreal. ¿No? ¿Ah, sí? ¿Va en serio? Sí, sí. No. Qué barbaridad, pero vamos, sí, es momento, que no para, no para. Interprovincial. No para, Paco, qué barbaridad. Yo hace tiempo que no voy a verte, desde luego. Gana más de Ya te he cantante hecho que de abogado. sí, sí. No, pues yo lo vi. La última vez que lo vi fue la fiesta del colegio abogado. Ahí me tuviste que soportar. Bueno, Bueno, lo dicho, contamos contigo para 2023. hombre, por supuesto, Paco. y también me sumo a la felicitación para todo el mundo, para los compañeros de la tertulia y por supuesto para la gente que nos escucha y nos ve. Gracias. Y nos sufre, y sufre a Enrique. Y a mí, tenemos de vez en cuando. un espectador hoy en vivo, Sí. Paco Torres, que está por ahí viendo el programa también. Espero que haya Casi visto. 2 horas, ¿eh? Casi 2 horas de programa, más que un partido de fútbol. Bueno, y gracias también a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. Ya volveremos después de Reyes, iniciaremos los debates ya muy encaminados, muy enfocados a las elecciones municipales, a ver si definitivamente ya van haciéndose oficial los candidatos, aunque todos sabemos en Huelva, Pilar Miranda por el PP y Gaby Cruz, a pesar de su firma ante el notario, que dijo que no estaría más de 8 años, pero sí va a ser el candidato, aunque todavía no oficial. Lo dicho, gracias, feliz Navidad y que lo pasáis sensacionalmente bien el fin de año.